actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Al tiro voy. Saludos chicos, ¿cómo estáis Michael? Felipe, espérame un poquito chicos, me estoy arreglando para ver la presentación del nuevo Modern Warfare 2 chicos, pero creo que también van a mostrar un poquito de Warzone 2 si no me equivoco, creo. Si no, Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. Yeah. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to? I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019. Was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. Saludos Silva, ¿cómo está señor? Bienvenido, ¿cómo están chicos? A ver, este tipo está hablando de mí, el tipo está hablando justamente de mí, papu, está hablando justamente de mí. Está hablando justo de Chacho, la leyenda chilena, el mejor streamer de Warzone en Chile y todo el tema. Bien. Voy a correr la cama para allá. Voy a tener la cara destruida a lo mejor, chicos, pero mira, voy a prender la cámara igual, porque quiero ver esto. O lo dejemos así un ratito hasta que se active el juego. Y ahí pongo la cámara, que recién me levanté. Tremendo jugador esperando el juegazo, dice el Silva. ¿Jugará el...? No puedo jugar la beta todavía, no. Pero el modo... es que no me interesa el Modern Warfare, la verdad, chicos. El Modern Warfare lo podemos ver después en algún video de YouTube. Podemos ver como el modo historia da lo mismo. Pero lo que me interesa a mí es Warzone 2. Si es que van a dar algún indicio de cómo será el Warzone 2. Llegando a tus tierras y está mega helado. ¿Está helado, Cristian? ¿Está súper helado hoy día? Sí. Está heladísimo. ¿Está helado, Juan? Si puedo traducir lo que dice, sí, por supuesto. Yo lo voy traduciendo lo que dicen los tipos. Espérenme. Estudié 5 años de inglés en el Liceo Industrial de Valparaíso. Saludos, Chacho, comunidad. ¿Dónde estás? Chingüengüencha en Los Ángeles, dice. ¿En Los Ángeles? ¿Yo? ¿Dónde está Chimuencha? ¿En Los Ángeles? Yo estoy acá. Ah, sí, estoy en Los Ángeles. Sí. Ah, ahora lo entendí. Los Ángeles, California. Sí, realmente estoy muy emocionado por ver la presentación de Warzone 2 junto a mis amigos acá. How are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here, so I mean, we're really excited to be here. Esta tipa me está molestando todo el rato, me quiere como coger. Anything you'd like to add? How are you feeling? I'm feeling good. I'm super excited. This is the first Call of Duty event. Hola, yo soy aquí el de la barba, el que juega más, juego 17 horas diarias. Sí, vengo a ver Warzone 2, vengo a ver Call of Duty. Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? ¿Ustedes han tenido alguna pareja en su vida? Sí, yo he tenido pareja una sola vez, pero no le he tocado absolutamente nada. Absolutamente nada, no puedo. Soy loco.
Yo tampoco he podido tocar a mi novia, no sé. It No could me be a atrevo. recent memory. I'll tell you what though. All right. Está bien, está bien. Boy, I was campaign. I played campaign. Yo sí, tengo Well, tres I piernas. do know we're going to have a kick-ass campaign coming in. So what do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? Está preguntando si él I don't know, I campea just en las played the partidas de missions Warzone. fire, so I just want fire missions again, I ain't gonna lie. Muchas veces lo hago, sí. Muchas veces lo hago para bailar y para ganar partidas. Yeah, that's what I'm saying. Like, it was really dope. Este también, este Love that. campero. I'll tell you what, I'm not going to waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks, and we'll catch up with you later to see how you feel about it. Thanks, guys. Ya 4 minutos, chicos, para que empiece esto, perros. 4 minutos, 4 minutos. Vamos a ver de qué se trata esto, perros. Está interesante, chicos, está interesante. Purum, pum, purum, pum, pum, purum, pum, purum, pum, pum, purum, pum, purum, pum, pum. Está interesante, chicos. No me digáis que el perro me meó el pantalón. Ah, no. No, pensé que me había meado el pantalón. El vampiro se llevó todo lo caliente que había acá en Viña, dice All right, well, we el get to Okram. see Oh. multiplayer and Warzone 2.0. What are you expecting? What are your big expectations? Hola Aidan, ¿qué opinas de Chacho la leyenda chilena? Es un gran player, un chileno que será jugado por su comunidad, el tipo es un genio, es muy bueno y deberían haberlo invitado acá a esta presentación. Pero me invitan a mí, que estoy unos niveles más abajo que él. Cortaron, perro, cortaron. Ojalá saquen Caldera, es tan fome. Vuelva a ver Dance, dice el Jan Lucas. Tienen que sacar Caldera, tienen que sacarlo. 5000 personas viendo la presentación. Dos minutos, chicos, no queda nada. What the fuck? Saludos, Augusto, ¿cómo estáis? Saludos, Patrick Boguiano, ¿cómo está, señor? Como todo, al final Warzone 2 va a ser solo para consolas nuevas de... No, va a ser para todas, Gonzalo. Buenas, Patrick, ¿cómo está, señor? Creo que va a ser para todas las consolas, si no me equivoco. Porque yo creo que lo pensaron, pues tuvieron que haber pensado en que si la tiraban para consolas nuevas no iba a ser tan bueno el juego o tan exitoso, entonces lo van a tirar para todas las plataformas. Lo último que escuché yo era eso, no sé si... Bueno, Ignacio Cárcamo, ¿cómo estás? Saludos, Diego, bienvenidos, chicos. Saludos, Marcelo Matus. Es para Chile igual el lanzamiento. Es que la beta no sé cuándo sale, pues. Debería salir ahora, ¿o no? La beta hoy día. Creo que hoy día abren el juego, si no me equivoco, creo. El Michael, chicos, tiene toda la información sobre el tema del Warzone 2. Yo, chicos, cuando salga Warzone 2 me voy a meter mucho más en el juego. O sea, voy a practicar más, voy a ser mucho más dedicado al tema del videojuego. Voy a tratar de jugármela, por dedicar contenido de stream, videos, voy a subir videos, voy a tratar de presentar el arma y todo el tema, voy a hacer lo mismo que el Venado, una cosa así. Eso me la voy a jugar, pero obviamente a mi manera, pues no lo voy a copiar al tipo, no sé editar tampoco, así que voy a hacerlo como más sencillo, pero lo voy a estar informando siempre del Warzone 2 si es que llega a salir y es bueno. Vamos a aprender todos juntos, porque el juego empieza desde cero, todos empezamos desde cero a aprender este jueguito. Así que buena oportunidad para ponerte al nivel. Mira, ahí empezó. La presentación, perros.
Vale, Michael. Warzone 2.0, ojito. Oh, buenísimo. Oh, y ahí empieza, papu, todo el show. Ahí están todos los invitados especiales y todo el tema, po. Todos los streamers y todos los influencers más grandes de todo el mundo, perro. Ahí están todos. Está el Mirrey, está el Tyson. Hay una chilena que se llama Capri Mint, que la invitaron también. Saludos, chicos, a todos los que están llegando. But a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced Ahí uno asomó la cabeza, ¿lo vieron? and we've learned a ton along the Atrás way. el tipo asomó la And cabeza y those se levantó. learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. Mira, One focused, es un of troll. course, on delivering more fun and innovation. Están but asomándose also atrás. state-of-the-art Qué tech idiotas. advancements built to support Se están a more asomando atrás, ¿los vieron? connected Call of Duty community than ever before. So just know, Yo la verdad que no pude share viajar por today mis temas de la across crisis de Modern pánico, Warfare pero 2, iba. our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just Mi the asiento first está chapter desocupado of a ahí very porque vaya mi bold, asiento. Me tenían long-term todo vision preparado, that la carry habitación en el Call of Duty hotel, to even higher heights in the frente years al to mar come. ahí en California. Ultimately, though, we know Hola, soy that nuevo. you, ¿Qué our es players eso, and Warzone fans 2? around the Sí, es world la will nueva be good to presentación. all Mira, ahí se está that. asomando uno a la And it's derecha. why we are thrilled to be doing this Como on no the entiendo eve inglés, of tengo our que estar Modern fijándome en Warfare esos 2 beta, detalles. and to be here live in person with more El than de mobile también lo van a 200 sacar, of the Warzone biggest Mobile, ojo. streamers and creators in all of gaming. Ahí están todos los They streamers will transmitiendo en sus finally get their plataformas, po. hands on the true star of the Genial, show, genial, the papu. gameplay itself. Mira, les tienen So tremendo let's get setup, right papu. into Cuánta it. inversión It ahí, is cuánta my plata, esteemed cuánto pleasure dinero, loco. to Ninja, introduce alongside el me famoso Patrick Ninja. Kelly, Este loco co-studio head ha of sido Infinity bueno Ward and the en todos los executive juegos, creative en director of Call of todos. Duty. De Fortnite, ahora de Warzone. No, el tipo es una bestia. PUBG también, buenísimo. Ese player es espectacular. El Ninja. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, Quiero puro jugar what la are beta the mañana, areas dice you el focused on Michael. improving, or Pucha, what are the areas you yo no innovated la on? compré la porquería, weón. We Y ya worked no on la compré, improving pues and ya jodí. innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is Oye, el king. tatuaje bueno que tiene en la But mano I ese could go cabrón, on miren. and on. Things like third Esta piolita person, parece un árbol de things Navidad en la like mano. what we've innovated Ah, no, in the una space rosa. of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has Enfoquen a large player Tyson, counts please. along with massive player counts of Enfoquen a AI. Tyson, please. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games, and it just goes on and on. But you know Estaba al what? lado- No, It la all verdad que comes back estábamos en la to misma one habitación thing. con Tyson. It comes back to fun. Pedimos una habitación juntos, Everything pero we do is in no, the no service resulta. of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you played, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and Buen micrófono. play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, Absolutamente, sí, esto va a ser espectacular. Están los mejores player invitados de todo el mundo y lo vamos a pasar muy bien. En la misma cama, dice el Reyes. Acá están todos los players. Ese es el troll que se estaba asomando atrás mío. Un imbécil, dijo. Algo de los Simpsons también dijo. Mira los audífonos, qué bonito. De Call of Duty. Qué genial, papu. Mira, ahí están todos los invitados, todos, chicos, chicas, de todo. We've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So Gracias, connecting Esteban, the gracias, camera gracias. to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. Qué genial, We've chicos, qué genial el connected juego, the gun buenísima. with the actual bullets coming out of it. So now, Que van a jugar multi los streamers invitados. Gracias, Michael, por tu traducción. Estáis viendo otro directo y venía acá a explicarlo. Gringo falso. ¿Y tu maquinón no estabas invitado?
gunsmithing and how you build your weapons and the Papu, miren la platforms, etc. organización. Eso, mira, espera. You're gonna play it, and I hope Así you tienen love que it ser like los we do. torneos presenciales. Así tienen que ser los torneos. Cuando jueguen, tienen que ser así, Kick us off the invitarlos de esa stage. manera. Ya tienen todo listo ahí para los próximos thank you. torneos. Que los inviten So, allá a California, perro. With the beginning Por último, que les paguen los pasajes, les paguen lo justo, sea menos plata del premio, pero, papu, que viajen y batallen allá, papu, ahí. Y ahí se van a ver los mejores. En la casa todos ocupan hack, pues perro, todos van a ocupar hack y se van a jugar 10 millones de pesos. O 30 millones de pesos. I heard so many of you talk about what kinds of gameplay challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that. Genial, papu, genial, We've got a papu. whole series of quests and gameplay challenges that occur when you Ahora sí me actually compro win la in Play 4, no me Warzone. You alcanza hit para el different PC, dice el Marcelo. milestones Tenés que that comprarte un you'll Play have 4, an sí. opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look No vale la forward pena to verlo that. si no estás ahí. Ay. Big things ahead. Ahí And debería now, jugar y transmitir. before we kick it over to Miles and Ahí team deberían to jugar y carry the transmitir. day, Sí, po. We are extremely excited to Exactamente. give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Buena onda los chicos, estaban ahora hablando algunas cosas que las entendía a la mitad, pero bueno. La verdad que no entendí nada, perro. Y acá están presentando algunas imágenes, chicos. Este es del Modern Warfare, debe ser. Oh, los drones, ojo. ¿Vieron el dron? Ya hay drones, pero ese era más moderno. Wow. Yo no puse la pantalla así, chicos, se puso sola. A ver. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bajaron la pantalla en negro, pajarones. Ahí sí. Oye, el de la... que cometió el error de eso. Mira, se parece mucho al mapa de Verdansk, pero más moderno los edificios, ¿o no? ¿Nada que ver? Los edificios de al frente, no sé si los vieron. Gracias, Jonathan, por la 75, compadre. Seguidor consciente, perro. ¿Dónde están estos chingüengüenchas? Oye, papu, cámaras. ¡No! Eso sí que va a ser bueno, perro. Unas cámaras. Oh, papu. ¿Así será el mapa o no? ¿Ese será el mapa de Warzone? Ah, no, este debe ser el multi. A ver, pucha. Pucha, quiero ver partes del... Oh, no. Viejo. GG's. El UAV GG's. Los vehículos, ojo, acá los vehículos van a ser los de... Ese sí o sí, de Warzone 2. La camioneta, todas esas cuestiones. El dron, mira, perro. ¡Pua! ¡Viejo! Helicóptero GG con todo el escuadrón para abajo, perro. ¿Qué clipazos vamos a sacar ahí, viejo? ¿Qué clipazos que vamos a sacar, loco? Warzone 2, ojo, acá el Warzone 2, el mapa. Ojo. Buggies, más modernos. Tanques. Oh, ahí sí que sería una locura, ¿eh? Warzone 2.0, ojo, no es Warzone 2, Warzone 2.0. ¡Ay, Dios mío, qué bonito el juego, perro! Miren, por favor. La repetición. Tenemos que seguir viendo la cinemática, ojo. Vean cada detalle, chicos, cada detalle. Los edificios de atrás, traten de buscar información en estas imágenes. Helicópteros más modernos. La forma en bajar... Mira, ojo, dijeron que uno se podía meter en el Warzone bajo el agua. Eso también es interesante para los que nos gusta el Warzone. Mira el remate, perro. Toma, perro. Qué bonito, papu, qué bonito el juego. Mira, ay, viejo, voy a ocupar la pipa, pero como los dioses, perro.
Mira ¿cómo se llama? El radar. Distinto, más moderno. Los cuchillos, espectacular, loco, espectacular. Te matan de una, easy peasy. Van a poder campear bajo el agua, sí. Mira el sniper, ojito el sniper. Toma, perro, la leyenda ahí pipeando. Toma, headshot con pistola, easy peasy. Eso es bueno, que le pongan que te pueda bajar la pistola con una pura bala, como en el counter, loco. Eso debería funcionar. El modo de disparo se ve distinto al otro Warzone. Armas de ráfaga ahí, como pudieron ver. A lo mejor van a ser las armas meta, quién sabe. Mira cómo se tiran ahí el escuadrón completo. Ahí todos los viejos borrachos mañosos. Ah, mira, todavía está esa cuestión que te inhabilita los vehículos, esos eléctricos. ¿Cómo se llama? Wow. Genial, papu. Mira, las minas de proximidad en el mar también van a servir. Ahí está la arma, ojo. Escopeta. El mapita. El mapita se ve bueno. Tiene harta cobertura. Debajo del agua disparando, me estáis hueveando. No, espectacular. Disparando debajo del agua, loco. ¿Cacharon? Imagínate ir con tu escuadrón abajo, pum, debajo del agua y te encontrás con otro escuadrón ahí. Ahí no te van a poder revivir ese tipo. Y fuiste bueno. Un saludo para Michael de acá desde California. Y que deje de llamar a todos cheaters. Todos los streamers, miren chicos la cantidad de influencers que invitaron, loco, un montón. Patricio, gracias por las 50 estrellitas, compadre. Seguidor consciente, mi amor. Me levanté a las 6 de la mañana, perro. Patricio Navarra, me levanté a las 6 de la mañana para poder preparar todo y presentarle esto. Papu, mandé gente para que grabaran estos tipos y me mandaran la información hacia mi computador. Y tú me mandas 50 estrellitas, te lo agradezco un montón, Patricio Navarra. Te queremos ver rompiéndola en el nuevo Warzone. Sí, Cristian, ahí me la voy a jugar, chicos. Les prometo que sí. Les voy a demostrar que un viejo de 34 años puede ser bueno, muy bueno en un juego. Me voy a esforzar por hacer eso, chicos. Voy a practicar un montón. ¿No te invitaron a la beta, dice el Beltrán? Invitaron a los mejores streamers del mundo, chicos. No invitan a cualquier persona. Nosotros no estamos ni cerca de ser los mejores streamers del mundo de Warzone. Saludos, Chacho, desde la mera Paipa de Michoacán, México. Saludos, Carlos. Un abrazo, compadre. Imagínate todas las lucas que hay de setup en ese estudio. Sí, pues ahí hay millones y millones de pesos o de dólares. No sé, deben haber millones de dólares en esa cuestión. Ah, $1 millón puede ser en inversión. ¿En computadores? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Les van a tener 3090 y pues no van a tener cualquier tarjeta de video en los computadores. Para poder transmitir con un puro PC. Bestias. Chacho con lentes. Claro. Chacho, ¿por qué no estás ahí? Porque no invitan a cualquier persona, chicos. De chilenos invitaron solamente a Caprimint, que ni siquiera juega Warzone, parece. Es como influencer, ¿no? Está bien metida y tiene buenos contactos. De hecho, no fue ni el delantero. El delantero también jugaba Warzone. La única persona de Chile que fue a ese evento fue Caprimint. Los mejores streamers antes eran los mejores jugadores. Es que hoy en día vende más, no venden tanto los pro players por Nicolás, ahora venden más los streamers. Hoy estamos en otra época, po. Estamos en otra época. De hecho, invitaron a muchas personas que ni juegan Warzone y solamente lo han jugado un par de veces y porque tienen hartos seguidores lo invitaron. Pero ¿qué voy a hacer contra eso si al final lo que les interesa a ellos es que venda el juego y que llame más personas a verlo? Antiguamente, claro, con el Counter, por ejemplo, iban los mejores jugadores, los invitaban a esos eventos, no invitaban a cualquier persona.
Porque no existían streamers. Estaban los youtubers nomás. El internet que tendrán ahí, sí. No, y el tipo que tiene que ver con las redes ahí para poder conectar todo. Una locura antes de empezar el evento, po. Y que no falle ninguno, imagínate. Sí, pues si hay jugadores, Cristian, está el Mirrey, fue el Tyson, está el Ninja ustedes saben que es uno de los mejores jugadores del mundo en varios juegos. Hay varios jugadores pro, pero la mitad yo creo que son mitad pro player streamer y la mitad son solamente streamers que no son muy buenos jugando, pero que tienen muchos seguidores, po. Y los tipos llaman a las masas, pues, y eso es lo que les interesa a ellos. ¿Tú crees que les importa que vaya un pro player que lo vean 5 personas? ¿Qué les interesa, pues? No. There's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your Debe ser Movistar su red. No, PTR, sin fibra óptica. Eso sí, tienen que recuperar las pérdidas del Vanguard. El Vanguard, puede decir, yo creo que valió lo compraron igual. It's been super Chicos, fun esperemos for un us poquito, to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Yeah, really would, instead of blinking out. Yeah, everything. A lot of details. The behaviors are awesome. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? What have we got? Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive's just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything, and I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much more. This is the TAC cam too, which you guys just saw, which to me is my personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's. I expect to see a lot of fun. There's so many with that today. So many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God! Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me. I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we, level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at
unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith, and we were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing in this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, disculpen, you know, cabros, disculpen, disculpen. This gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it Van a jugar en vivo, sí. But you can keep that optic, that suppressor. Para todas las plataformas va a estar, chicos. Sí, va a estar para todas las plataformas. We have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch. Saludos, David López, ¿cómo está, señor? And they grow out of that. Yeah. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools. Están con wifi del gimnasio, dicen. Claro. Están desde el celular. Let's get into the design team. El Warzone va a ser gratis. El Modern Warfare 2 no. El Modern Warfare tienes que pagar. Son como 60.000 pesos chilenos. Como $80. Not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for. ¿Cuándo podríamos jugar la beta? Desde mañana se puede jugar la beta del Modern Warfare, chicos. Desde mañana. But you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of. Capri Mine está sentada al lado de Mirra y salió recién en el directo de él. Ah, ¿en serio? Qué buena. Buena. Really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War. Se llevaron bien entonces con Capri Mine. Really well. And so, no, pues deben tener los puestos asignados porque ahí salen los nombres en la. How much open world sandboxy gameplay that we have. We look las back at our casetas. 6v6 maps and really try to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps Warzone, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think. ¿Cuándo se puede jugar Warzone? En noviembre. Recién en noviembre lo van a lanzar. A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety. Con esto el COD se va a ir a la B, dice el Alejandra. ¿El COD, tú decís? Pero ¿cómo? ¿El Warzone 1? O sea, el COD yo creo que va a crecer porque el Warzone 2 ya van a limpiar todos los errores que tuvieron en el primero, me imagino. Si son inteligentes van a superar todos los problemas que tuvieron en el primer Warzone. Este es el mapa. And we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and you know, swimming, as we've already said. But what you get a mí me tinca el mapa, o sea, si este es el mapa de Warzone, está piolita.
Tiene harta cobertura, por ejemplo, ese bote que está tirado ahí te sirve como para salir del agua y cubrirte. Eso es lo importante, el Caldera no tenía eso, po. El mobile. Ah, sí, pues, el mobile. Si sale Warzone 2, el Call of Duty Mobile se va a ir a la vez. Porque la gente se va a cambiar al Warzone Mobile. Ah, claro, sí, tenías razón, Michael, tenías razón. Mañana los que predieron el juego antes, lo compraron antes de que se lanzara, van a poder jugarlo. Ah, este es el multiplayer, perfecto, ya, este es el multiplayer. Mercado de... Ah, ya, estos son los mapas del multiplayer. Este se llama Mercado Las Almas. Bueno, en todo caso, el multiplayer, la mayoría no lo jugamos, po. La mayoría de los que nos gusta Warzone no lo vamos a jugar mucho. Yo, si lo juego, o sea, sería como para practicar, pero creo que va a haber campo de tiro va a haber en Warzone. Entonces, si hay campo de tiro en Warzone, papu, ahí, chicos, tienen que practicar nomás, tienen que practicar. Y esperemos que el anti-hack que ocupen, chicos, sea bueno, que esta vez sea efectivo. Como el David justo está hablando de eso, ¿viste? Exactamente, David, estaba pensando exactamente lo mismo, compita. El tema de los hacks hay que limpiarlo. Porque si la gente va a estar jugando en internet y van a estar organizando torneos, mínimo que tengan una buena protección antitramposo. Mínimo. Que no me gusta el Warzone 1 de los nuevos mapas que han sacado y los modos que no van preguntando a nadie, pues los van tirando nomás. Invasión. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping, they're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but ¿En qué va a estar ambientado el mapa, los mapas de Modern Warfare 2, Michael? No sabí. ¿En qué país? El COD Mobile es una basura porque pusieron hace rato que eso de tirar perros zombies, muy fantástico, dice el Alejandro. ¿Ah, en serio? ¿Lo jugáis, Alejandro, ese? Se supone que los que están ahí van a jugar ahora. Sí, van a jugar ahora. Van a jugar todo. El Mirrey, o sea, pero sí, el Mirrey y el Tyson, todos van a jugar. Sean dos pipazos en esos mapas, dice el Marcelo. No, vamos a ver tremendos pipazos en este mapa, loco. Warzone 2, chicos, lo vamos a dominar en Facebook Gaming de nuevo. Vamos a tirarnos con Warzone 2 y lo vamos a dominar, perros. Chicos, vamos a ser los mejores de Facebook de nuevo en este Warzone. En Chile. Hermano, ¿para qué teléfono será compatible? ¿Me puedes ayudar? Esteban, dicen que el Warzone 2 va a ser para celulares de alta gama. Ayer el Ángel dijo eso, así que el Ángel se hace responsable de ese comentario. Ángel Pulgar. Los Andes. Dirección. Oye, el ¿cómo se llama? El Ángel dijo que era para alta gama. Entonces, yo creo que, no sé, un alta gama, ¿a qué se refiere? ¿Su iPhone 13? ¿Puede ser? ¿Su iPad del año? Aquí van a ver varios mapas en Modern Warfare 2 del 2009. Ah, ¿los van a repetir? ¿En serio? Ya, pero fíjense en el modo de disparo y en la arma, chicos, ahora aprovechen. Vayan viendo todos los detalles porque todo va a ser importante. Yo tengo un iPhone 8, ¿servirá? No creo, el iPhone 8 ya está viejo. No creo que sea para alta gama, dice el López. Nokia 1100 en adelante, dice defensive positions, and it's this heart-pounding adrenaline pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them. Recuerden que el Warzone, el PUBG Mobile va a ser, mira, yo creo que va a pedir lo mismo que el PUBG Mobile más o menos. O sea, los que juegan PUBG Mobile yo creo que van a poder jugar Warzone. Yo creo que es mejor irse a la segura con un iPad, dice Alejandra. Sí, pues la gente que tiene las lucas para poder comprarse un iPad le conviene mucho más que un celular. 100%. Y los que transmiten igual, pues los que van a transmitir ese juego tienen que tener un iPad. De hecho, yo estoy pensando en vender uno de los perros salchicha, los voy a vender como que fueran más jóvenes para empezar a juntar y comprarme un iPad para jugar Warzone 2. ¿Recomiendas pagar el pase del Modern Warfare? Son 80.000, le damos, dice. Sí, cómpralo, David. Igual es un riesgo porque si el Warzone 2 es malo, pero cómpralo porque si queréis jugar Warzone después,
vaya a poder tener el multi, vaya a poder desbloquear la arma más rápido y típico de Warzone. Siempre te dan más ventajas por tener el multi. S22 Ultra iPhone 13 Pro Max. Ándate, cabrón. Te pedirá 4 de RAM para arriba y la versión más reciente de Android, dice el Michael. ¿Eso qué significa? Eso es gama alta porque yo no cacho mucho de celulares. Con el Fold 3 estoy regalado. Es casi el mini iPad, dice José. Ándate, cabrón, mira. Eso de ser millonario, perros. Pucha, a mí ojalá me corra el juego. Saludos, Esteban Dredd, ¿cómo está, señor? De nada, papu, ahí podemos ayudar. Mira, lo que podamos ayudarle, chicos, hay harta gente que está informada en el chat igual, así que pregunten nomás, chicos, y acá vamos a estar ayudando a todos los que están comentando, a todos. De nada, David, de nada, compita. ¿Cuándo sale, chacho, ambas versiones? Mira, el Modern Warfare 2, mañana tiran para los que hicieron la precompra. Y no sé cuándo sale en general para todos, pues abierto para toda la gente. Porque van a ir sacando por fechas, por consolas, por Play, por Xbox, creo que así funciona. El Modern Warfare. El Warzone 2 lo sacan en noviembre, sí o sí. Sale en noviembre, a finales de noviembre parece. A finales de noviembre. A mí me interesa el Warzone 2 más que el Modern Warfare 2. Pero yo sé que acá vienen varios que les interesa a lo mejor el multi, otros les interesa el Warzone 2. O sea, perdón, el Warzone Mobile, chicos. El Warzone Mobile va a ser un éxito, loco. Viejo, te lo encargo. El Warzone 2. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. En Warzone 2 está ambientado los mapas de Reñaca para los balazos. Por los balazos, dice Lance. ¡Ojo, ojo! La leyenda viene ahí, papu. Ahí me contrataron para hacer esa imagen, pues perro, ahí voy yo. Me puse ese traje de miércoles, pero bueno. Por dinero baila el mono, pues perro. Mira, me hicieron ponerme ese traje, perro. Cacha, mira cómo entro. ¡Ay, viejo! Cacha, me salió buena. Oye, la M4, mira la M4 bonita. ¡Ay! Ese es por la precompra, preorden. Es un personaje de la preorden ese, ojito. Muchas gracias, por ahí. Corta la miércoles. Warzone 2 será gratis en algún momento. Sí, pues va a ser gratis el Warzone, chico. Todos los Warzone van a ser gratis, ninguno tienes que pagar. Por eso me afeité, pues tuve que salir en esa imagen. Según yo, una gama media tendría que andar o quedaría mucha gente fuera de jugar, dice el que. Sí, pero es que. No, ahora depende. Compa, mira, la idea sí, pues, es de que todos puedan jugarlo en cualquier celular, pero en la realidad, pasar un Warzone 2 chiquitito en miniatura a un teléfono igual debe ser exigente, debe pedirte harto, po. Entonces no sé si cualquier teléfono te va a correr, aunque uno quiera, po. Lo mismo que el Warzone, este Warzone, el 1, a mí me hubiera encantado que corran todos los computadores y no, pues te corre en un computador que tenés que tener una tarjeta que cuesta 6 gambas, ¿cachai? Entonces es difícil. Ese no le llega ni una bala, pero esperemos a ver qué pasa. Según los chicos, tiene que tener 4 de RAM. ¿Cuánto dijeron? 4 de RAM. Última versión de Warzone 2 es posible en Play 4. Sí, va a ser posible, parece Santa María. Ahí están las fechas, pues chicos, miren. Ahí están. Beta abierta, el 18 el 20. Acceso a PlayStation, el 16 el 17. Septiembre 22, 23. Y ahí están todas las fechas. Operator pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to debe andar por ahí con el COD Mobile, dice la Alejandra. Yo creo que sí van a hacerlo para que todos los del COD Mobile se pasen, pues si tienen que ser inteligentes, papo, no pueden hacer algo tan pesado tampoco. Si la gente no lo juega, no va a tener muchos fanáticos. Warzone 1, ¿por qué le fue bien? Porque tenía mucho público, pues todos jugaban desde Play, desde Xbox, desde PC. Por eso tiene tantos fanáticos el Warzone y por eso a muchos streamers les fue bien. Hola viejo, saludos Juan, ¿cómo está señor? Para los que juegan Call of Duty actual van a alucinar con el Warzone Mobile, dice el sí, po. Lo van a pasar súper bien los cabros que juegan COD. Va a ser buen cambio.
En Play Store está para registrar, dice el Juan Emilio. Ojito ahí para los que están en PlayStation. Play Store está para registrar, nos informa Juan Emilio, corresponsal de la página, chicos. Pero gratis hay que pagar la membresía de 2 días a diario. No, pues chicos, Warzone 2 es gratis. Warzone Mobile es gratis. Modern Warfare tienes que pagar. El Modern Warfare es un multijugador. Mira, ahí estaba la Rivers. La pusieron ahí del principio. Cacha, pues, papu, no. Ahí están todos los streamers, todos, papu. Ahí, ojito. A mí no me invitaron a estos perros, pero no importa, tranquilo nomás. Pero gratis hay que pagar. ¿Por qué nos pilló la pandemia? Warzone 1 nos salvó, dice el Cristian. Sí, po. Sí, está claro. Sí, el Warzone a muchos salvó en la pandemia, papu, para que se entretuvieran y no se enfermaran ahí por el encierro. Story, cuando te instala el juego sale si es compatible con el celular, la cual si tu celular no soporta el juego no se puede instalar. Ah, ahí te aparece el tiro, Alejandro, perfecto. Hoy sale, dice el Juan. Tomen agua mejor, chicos, no tomen esa cochina, no. ¿Ya no va el Warzone que jugamos? Sí va, todavía va a seguir existiendo, pero va a salir este nuevo Warzone. Y ahí la gente va a decidir si se queda en el Warzone 1 o se cambian al Warzone 2. Si se cambian al Warzone 2, yo creo que ya no le van a dar mucha historia al Warzone 1 y no lo van a actualizar mucho tampoco. La pandemia les hizo un favor, dice el Alexander. Sí, pues, ¿y qué? A los del juego también, a los de Warzone lo hizo millonarios, pues. Tal vez si no hubiera sido en pandemia no le hubiera ido tan bien, pues, Nica. Lo bueno que se puede conectar el control del Play al celular para jugarlo, dice. Oye, sí caché eso. Douglas. Vi una imagen. A lo mejor si llegara a jugar Warzone Mobile, lo jugaría con control. Trataría de aprender a jugar con control. Lo bueno que se puede conectar Warzone 2 podrá ser para Xbox. Sí, po, sí. Chicos, miren, escuchen. Yo todavía no tengo como información segura sobre si va a servir para el Play 4 o para Xbox, pero si lo hacen para todas las plataformas, obviamente va a servir para el Xbox One. De hecho, recuerden, cabros, que el 15 de diciembre, si todo sale bien, si este mes llegamos a la meta, el próximo mes llegamos a la meta de estrellas, vamos a sortear un PlayStation 5 y una Xbox Series S gracias al... Ah, no, perdón. No, Luis. La Xbox Series S tiene que ser. De la Xbox Series S hacia arriba. Porque es para las consolas como de última generación, creo. Vale, Emilio, gracias, compadre. Ahí para los que les interese el chico del juego, ahí está. Ah, chicos, los que son colaboradores de la página, recuerden, si llegamos a las metas, el 15 de diciembre tenemos sorteo de 2 consolas. Y si no llegamos a las metas, igual vamos a sortear dos consolas. Yo igual voy a poner, a lo mejor no puedo comprar la PlayStation 5, pero voy a poder comprar una consola más chica. Pero igual vamos a sortear consolas, sí o sí, el día 15 de diciembre. Si no son colaboradores y se quieren hacer colaboradores, chicos, y quieren participar el día 15, les voy a dejar el link ahí, chicos, para los que no se lo pierdan la oportunidad, porque... Cabro, acá no lo hacemos por nada más que por retribuir el cariño de la gente, cabro. Obviamente porque la idea es también incentivar a que lleguemos a las metas y podamos lograr avanzar con la página, pero el sorteo es 100% real y ya hemos hecho muchos sorteos con buenas lucas y con buenos premios, así que no desconfíen los que están llegando recién. Les voy a dejar el link para los que quieran hacerse colaboradores. Chicos, winchas. Y acá los voy a estar saludando a los nuevos colaboradores, ojito. Si es que se llegan a hacer algunos. Son 1.700 pesos mensuales, chicos, y se pueden llevar una consola el día 15 de diciembre. Una locura, perro. Pero acá se hace así. Acá funcionamos así, chicos. Y van a poder jugar Warzone 2, lo que quieran. Ahí está. Y si no quieren la consola, quieren la plata, se llevan la plata. Ahí les voy a dejar con el comentario fijado, chicos. Apretan ese link y se van a hacer suscriptores al tiro, cabrón, y no pierdan la oportunidad. Porque tienen que tener antigüedad y tienen este mes para poder hacerse los 3 meses de antigüedad. Ya, ese es el mapa del Warzone 2, ojito, ahí está el mapa, pantallazo, perro. Aplaudiendo todos, perro. Está muy bueno, miren, no hay tantas zonas abiertas como en el Caldera, solamente acá, en esta parte de acá, zona abierta acá. Hay agua, ojo, acá se va a poder meter al agua y todo el tema.
subterranean spaces. Mira, ya me gustó. A ver, ¿qué lado me gustó acá? Ese. Acá va a estar la guerra, acá. Acá me tinca que va a estar toda la batalla y pum. Hay hartos lugares abiertos igual. Está ahí, toda esa parte de la izquierda está abierto, pero... Va a ser mitad y mitad, pues habían dicho. ¿Se acuerdan que habían dicho? No sé si se acuerdan. Warzone 2, ¡ojo, perro! Acá está mostrando algunas imágenes. Es parecido al Caldera, es bien parecido al Caldera del desgraciado. Campo abierto. Ya, pero mira, lo importante es que no sea igual a Caldera, que es una basura, la verdad. Y acá lleva algunos edificios buenos para pelear. Se parece mucho al PUBG el juego, el mapa. Acá hay una ciudad, ojo. Esa va a estar buena, la ciudad. Qué genial. Mira, se parece al aeropuerto del Warzone 2, del Warzone 1. Igual, pues es lo mismo. That's my favorite. I mean, I love to swim, so you find me there. Acá hay como un pueblo fantasma que habían mostrado, ¿no? Una casa destruida, a lo mejor por alguna guerra o algo. Interesante, Warzone 2. Se ve bueno el mapa, sí, se ve mejor que los otros por lo menos. Mira, igual uno quería algo parecido al otro, al antiguo, pero ya sabéis que, chicos, cuando lo teníamos todos nos quejábamos del mapa, así que hay que probar el nuevo mapa del Warzone 2. Y a lo mejor el modo de disparo va a ser distinto y eso no va a afectar tanto que tengamos tantos lugares abiertos, pues. Es que el Warzone 1 es muy fácil disparar. Si lo comparáis con otros juegos, muy fácil. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like... More swimming. Yeah. Oh. This is a great taste of some of the Ojalá muchos hackearon tramposos y ojalá haya mucho. Haya mucho. Hackero tramposo. Ah, mira, ojo. Mira, bacán, loco, se va a poder disparar en el agua, loco. Espectacular. Botes. No, qué buena, loco. Buena. You can see the armored patrol boat. Oh, buenísima. Ahí lo están mostrando. Saludos, Javier, ¿cómo estáis? Colaborador nuevo, David López. Quédate en la colaboración, papu, no te salgas de la colaboración, compadre. Ni se te ocurra salirte de la colaboración, porque tenés que tener los 3 meses de antigüedad el 15 de diciembre. El Caldito Tutti llegó con todo, el Caldito. Nuevos vehículos. Mira las minas de proximidad. El agua está interesante. Cuando te sigan, te venga siguiendo un escuadrón. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you got yourself a lot of firepower. Hermoso el juego, loco, hermoso. Disparando pipazos debajo del agua, ¿te imagináis? And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire has been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired. Ya quiero que puro salga, dicen. Saludos, Percy Rivera, ¿cómo estamos? We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my god. I mean, the fact Están hablando de mí en estos momentos, chicos. Están hablando de mí. Window,
grab your ¿Y teammates. viste que se puede colgar en las cornisas de las casas ahora a los Metal Gear? Sí, po, unas cámaras. ¿Eso? Ah, que se pueden colgar. Ah, se pueden colgar de las cornisas. Ah, va a estar entre de eso también. Entre 16 y el 28 de noviembre sale el Warzone 2. No hay juego que supere la saga de verdad. Que no veo juego que shooter que pueda superar a Call of Duty, dice el Javier. Difícil, Javier. Pero el día que salga ese juego va a ser una locura si es que lo logran pasar. Pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing Como cuando players PUBG with both a y dynamic Fortnite and desplazaron al rewarding VR Counter-Strike. experience. But Warzone 2.0, you're going to Y hear it después over llegó and over Warzone again para today. destituir It's al about fun. This is about playing with your friends, al having Warzone, fun, perdón, al friends PUBG y new al and old, Fortnite maybe you're también. making them a game. And Creo que el Fortnite nunca le ha ido mal porque la mayoría de los públicos son cabros chicos y la mayoría de los cabros chicos les gusta jugar videojuegos hoy en día, así que estamos felices. A dos brazos de a dos brazos de las manos y disparar. Eso. ¿Se podrá para Play 4? Creo que sí, González. Creo que sí, así que los que están jugando en PS4 tienen que tener la confianza. In looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. Caleta de gente conocida ahí por la embarró. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside. A veces no lo van a destronar en varios años y si es que lo destronan, dice el Claudio. So that's our looting. If you need health, por eso el Warzone 2 tiene que ser un éxito, sí o sí, para que funcionen las cosas bien. Esta compañía creo que a mi parecer que está a otro nivel por movilidad y habilidades de player, dice el Javier. Sí, po. O sea, para los que nos gustan los juegos como más reales, porque si comparáis al Fortnite, el Fortnite para mí es un juego buenísimo. Hacen colaboraciones buenas y todo, pero para los que nos gustan los juegos como más reales, el Warzone es el que la lleva en todos los sentidos. Po. En movilidad, como decís tú, Javier, en disparo, en armas. ¿Qué va a pasar con el actual? Sí, va a seguir por Santa María, va a seguir el juego. Va a ser un juego independiente del Warzone 2, va a ser un juego aparte. Warzone 2, ojito el mapa, ojito. Ah, el círculo, así va a cerrar, miren. ¿Qué? And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates teams. Va a ser otro tipo de cierre, miren. Ah, va a separar a las personas y después se van a enfrentar al final. Ah, va a ser como una especie de selección de los mejores de cada zona. Por ejemplo, en 3 lugares van a separar a los equipos y después se van a unir al final. Es como cuando hacen torneos, cuando van peleando. ¿Me entienden? ¿Cómo avanzando los torneos? Está bueno el modo, me gustó, está entretenido. Va a haber menos suerte, por eso va a haber menos factor suerte en el juego. Menos equipos están a poder pillar por la espalda. Nuevo Gulag, ojito. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that, you guys are enemies again. But for that moment, me faltan 2 lucas, yo se las presto, dile Claudio, y nos hacemos amigos. A mí también me gustó, Javier, ese modo, sí. Siento que es mucho mejor. Como les digo, el Warzone, todos los juegos VR, como el cierre va juntándolo a todos, es mucho factor suerte. Pues te pilla la zona en contra, te hay como 3 equipos adelante, te cierran, jodiste, no tenéis cómo avanzar, en cambio acá no, pues acá se van a dividir los equipos. Está bueno. Y después al final se encuentran los que sobrevivieron de cada lado. Bueno, pues ahí sí que van a estar ganando los mejores siempre. O tal vez no, a lo mejor igual va a ser bien estratégico y van a poder ganar cualquiera, no sé. ¿Cómo funciona el sistema? ¿No será un tornado? ¿Será una tormenta de arena? Dice el Michael. ¡Ay, qué bonito! So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. Cacho, no han dicho nada de los que se cobran las piernas. Los van a banear automáticamente. La arma, mira, ojo.
We've worked really hard to bringing AI at scale into Parece que sacaron el cancel slice. Si Si sacan el cancel slide, chicos, ahí va a ser más justo para toda la gente. Si lo sacan, va a ser más justo para todos. Va a ser un juego mucho más táctico. Ahí el pro ya no va a ser tan pro. Ahí vaya a poder matar a cualquiera. And just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some Me gustaría igual que saquen para probar cómo funciona sin el slide cancel si lo sacan algún día. Y si lo vuelven a poner después ya bien, estamos acostumbrados, pero va a ser mucho más táctico si lo sacan. Y de verdad que todos los que están recién empezando a jugar van a tener más opciones de volverse buenos en cierto tiempo, no sé, en un par de meses. Practicando, obviamente, tienen que practicar, chicos, si no practican no van a mejorar nunca. Porque si solamente te dedicáis a mejorar en el Warzone, en los mapas grandes, el avance va a ser súper lento. El nivel lo vaya a subir súper lento. Quiero ver jugar a los pasados sagas que están ahí, dice el Claudio. Yo también, pues quiero que jueguen. Capaz que lo reintegren en Javier, por eso te digo, o sea, si lo sacan, ya probemos, si funciona bien, y es justo como para todos, por ejemplo, para los cabros que llegan después de la pega y quieren matar un poquito, porque de repente igual te frustra, po. Hay gente que no juega todo el día y los frustra que venga un cabro y te mate, te bailotee y te haga pedazos. Entonces, para esa gente puede que le interese que lo hayan sacado, pero si lo reintegran da lo mismo porque todos estamos acostumbrados, po. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can Slide go quiet, cancel. or you can hunt other players or avoid them entirely. Va a ser igual de... Lo que pasa es que el juego no es tan rápido, pues si el juego... O sea, sí, pues el slide cancel te da un poco de velocidad al avanzar. Creo. Es que como yo uso el FOB a 120, siento que todo es más rápido. Bueno, Roberto Burgos, ¿cómo estamos? Pero así es lento como el PUBG, no creo. No sé si le vaya muy bien al jueguito. A mí no me gustaría por lo menos. A mí en lo personal no me gustaría así el lento. Hola Roberto Burgos, ¿cómo estamos, señor? Algo tienen que tratar de compensar. Si le sacan el slide cancel, algo tienen que compensar para que sea un poquito más rápido. Gracias Yerko Silva por esas 100 estrellitas, mi amor. Muchísimas gracias, seguidor consciente Yerko Silva. Papu, me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, hice ejercicio, fui a trotar para prepararme para ustedes. Y el único que me manda estrellita es Yerko Silva. Sáquenle una foto por favor y esmárquenla. Buena, Luis Campo, ¿cómo estamos, señor? Chicos, recuerden, cabros, por favor no se olviden de esto. El día 15, si logramos llegar a todas las metas de estrella y todo, vamos a sortear unas consolas de Xbox o PlayStation 5 si logramos llegar a la meta. PlayStation 5 y Xbox. Ahí está el link para que los que no son colaboradores de la página lo hagan, chicos, no pierdan la oportunidad, se pueden ganar un buen premio. Van a haber audífonos también para sortear el día 15 de diciembre, antes de Navidad, cabros, para ustedes, para los colaboradores, para los seguidores de esta página. Así que atentos, chingüengüenchas. Pónganle bueno ahí, cabros, háganse colaboradores, no pierdan la oportunidad, chicos, se los digo en serio, no me interesa, chicos, son 1.700 pesos. No me voy a hacer millonario con dos personas que se hagan hoy día. Yo solamente quiero que esas dos personas que se hagan colaborador y que siguen la página tengan la opción de ganarse el premio el 15 de diciembre. Lo único que me interesa es eso. Y seguir con la página haciéndola funcionar. Eso, nada más. The GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Oh, la media camioneta, esa me auspicia a mí, pues papu, esa me van a regalar ahora cuando empiece Warzone 2. Squad up sooner with Xfinity rewards. Claro, pero hay gente que es habilidosa y lamentablemente ese juego es para desarrollar habilidades. A mí me frustra cuando me encuentro con un Virginator 3000 porque no te dejan jugar, dice el Javier. Leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Sí, pues eso pasa, Javier, por eso te digo, pero es que si pensamos, mira, hoy en día, ¿quiénes son los que juegan más? Los cabros más chicos que obviamente después del colegio se ponen a jugar y los que se dedican al stream, porque son los pro players que todos los conocen, por ejemplo en Chile ya sabemos quiénes son los pro players y todo el tema. Entonces, esas personas que llegan de la casa a jugar un ratito con los amigos, que también llegan del trabajo a la casa o de estudiar a la casa, los más viejos que estudian en la universidad, no sé, los que están trabajando esta tarde,
que tienen más edad, se frustran, po, que venga un cabro y te bailotee y te haga pedazos y no le podáis hacer ni enchuntar una bala. Entonces, ese es el tema, po. Vamos a ver ahora si la mayoría del público, porque al final lo que importa es la mayoría, po. Si a la mayoría le gusta sin el slide cancel, bacán. Si a la gente no le gusta, ni siquiera a los que los matan a cada rato les gusta, que lo vuelvan a poner y nosotros felices igual, po. Mira qué recuerdo, no, qué bonito la concha. Este debe ser el Warzone 2, o sea, el Warzone Mobile, ¿o no? Qué recuerdo, miren. Ay, voy a llorar. David López, gracias por las 200, mi amor. Muchísimas gracias, mi amorcito lindo, precioso. Gracias por esas 200. Me describes, dice Luis Felipe. No. Miren qué recuerdos de este mapa, loco. Verdansk. David López C, gracias. Ay, mira, ahí estoy yo, se me la grabaron a mí. Ahí estoy yo, ese soy yo en una jugada que me mandé hace tiempo. Perro. Ese también soy yo rematando en el gulag, perro. No, me grabaron todas a mí. Todas esas imágenes me las sacaron del directo. Deberían pagarme por eso estos perros. Ese no, ese fue el... No, ese no fui yo. Warzone Mobile, perro. Ahí está, chicos. Warzone Mobile, ¿vieron las imágenes, perro? Call of Duty Warzone Mobile, no. Ahí están los presentadores del Warzone Mobile, ojito. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited. Cristian, gracias por la 75, mi amor. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. This is the real thing, and it's on your phone. Ahí, chicos, para los jugadores de mobile, cabros, miren. Qué belleza. No, y más encima del mapa antiguo. No. Le bajaron un montón los gráficos, miren, pero eso hace que se pueda jugar desde el celular, obviamente. Pero miren, es igual, papu, es lo mismo. Hermoso. You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map Voy a llorar, for the very perro. first time from its hallmark vistas and these dense Qué urban recuerdos, areas. qué There's just so much recuerdos, fun to play in. loco. Wide open fields, ready for battle. ¿Aló? And intimate, close quarters, Bien, combat acá estamos. environments. ¿Cómo There's estás? so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore. Even ¿En TV serio, Yaku? station. ¿Qué le van a hacer? I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you Dale. know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for Dale, mobile perfecto. devices. From the way you aim and move Sí, a lo to the mejor weapon voy, no sé, handling voy a and the cachar. control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. Ya, We've bueno. made sure that the physics, Dale, the perfecto. feedback, the sights Dale, and Luis. sounds, all those essential little Vale, vale. touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form. You can imagine feeling that dirt pasa, compressing under cabros? the soles of your boots with every Creo move. que hubiera sido mejor Imagine conectar un those tipo de tiny Warzone para shockwaves todas las of recoil plataformas como moving hace through your Fortnite. entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of Mm. details that we care about. Sí, por el Warzone 2 se puede, porque el Warzone 1 es multiplataforma, pero no pueden mezclar el celular con el computador porque estarían en desventaja total, po. To detail, and it's finally paying off. Now, when Ahora hay I que think of Call of Duty hacerle Warzone, a todo I think chacho about Warzone strategy. 2 y Warzone Mobile, dice, hay chacho para rato, dice el There's a lot Javier. more going on than Sí, yo creo que el Warzone 2 vamos a hacer torneos, chicos, acá, ojo. Vamos a hacer torneitos, los vamos a castear y todo. Ojalá que sea bueno el sistema como el PUBG. Yo cuando... Miren, es que... Bueno, ahí están los remates, pero el modo, miren, es igual. Strategic. You and your squad, they can complete contracts. Use that cash at buy stations. There's a ton of variety there. Qué buena, papu, está genial. Abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, Estoy mirando por it si adds acaso. a ton of depth and strategy through Eso, tienen que tirar licencia nomás. I really like that you brought that up because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Sí, Michael. Sí. Alguien se hizo colaborar, una persona inteligente, Luis Felipe. Bienvenido a la colaboración, compadre. Inteligente, papu. Bien. especially kill streaks.
Chicos, acá no hay doble intenciones, o sea, yo les dejo bien claras las intenciones de por qué estamos tratando de promocionar la consola y todo. Estamos tratando de... yo tomé la decisión de que si llegamos a las metas de estrellas podemos sortear un PlayStation 5 el 15 de diciembre y a eso se sumó Ogram con una consola de Xbox Series S, el Ogram Monsolet, que he estado apoyando la página harto tiempo. Entonces ya tenemos 2 consolas y otro chico que se pueda poner con audífonos. Y ¿cómo se llama? Si no me equivoco, Jerko Silva, que está por ahí, ¿o no? ¿O nada que ver Jerko Silva? Parece que no. ¿O sí? Sí. La cosa es que el sorteo es simplemente porque, queremos retribuir el cariño de la gente, el apoyo, los que se mantienen. Tenemos un montón de colaboradores todavía, y eso que ya no tenemos tantos espectadores como antes, igual tenemos 440 colaboradores. Entonces, la intención es simplemente tratar de aguantar a los colaboradores que se mantengan, obviamente, para que no podamos aguantarnos hasta el Warzone 2 y ver si la página puede crecer. Y lo otro, obviamente, es que ustedes participen, o sea, que si están siguiendo la página hace rato y no se han hecho colaboradores por X razón o motivo, lo hagan, porque al final los que van a ganar son ustedes, chicos, más que... Mira, el dinero en premios de aquí hasta el 15 de diciembre va a ser la plata de los colaboradores de 3 meses seguidos, entonces tampoco hay algo que... No es una rifa, ¿cachai? No es una rifa, no es que yo esté ganando plata a la vez que estoy sorteando algo, no es una rifa. Es tratar de devolver esa misma plata que está llegando para ustedes, para que se mantengan ahí, para que sigan firmes y en agradecimiento por todo el apoyo. Por eso la idea es llegar a las metas de estrella también, obviamente. Eso es lo único que hay detrás, no hay nada más, no hay nada secreto, no hay ninguna estafa, no hay ningún cuento. Ahí están los avances de la tecnología, ojito. PC, consolas. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features? Ojalá que den información de qué consolas se pueden jugar en Warzone 2. Que digan el tiro. No me vengan con cuentos. Sí, los torneos van a ser para colaboradores, ojo. Todos los torneos que sean de Warzone Mobile van a ser para colaboradores. Siempre vamos a darle prioridad a los colaboradores, siempre. Y preferencia. Parece que son las consolas nuevas, chicos. Warzone 2 sale el Play 5 ahí, la Xbox, la nueva, si no me equivoco. Si alguien sabe inglés y está escuchando todo lo que están diciendo estos chingüengüenchas y sonríen todo el rato falsamente. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a ¿Qué? matter of fact, ¿Warzone Mobile se va a poder jugar en distintas consolas? being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? No me tienes que enviar solicitud ya, Lucas, porque yo no te puedo aceptar. Tienes que mandarme tu idea al interno. Todos lo saben eso, chingüengüencha. Los domingos juego con colaboradores. Todos los domingos he estado jugando con colaboradores y todos lo saben. De hecho, he agregado un montón de personas. Están hablando de la multiplataforma y compatibilidad entre ellos. Podría jugar tanto en mobile como en PC. O sea, tanto en mobile como en consola y PC, dice. Dicen que el Chacho La Leyenda es lo mejor de Chile, dice el Ariel. Ay, gracias, Ariel. Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. No entiendo, esa parte no la entiendo. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android. O sea, el Warzone Mobile lo vaya a poder jugar en todas las consolas y en cualquier parte. ¿Eso? Between mobile devices and consoles or mobile to PC. ¿En serio? Teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether baneado el Smith, baneado. Or maybe you're a console first player that's sneaking baneado la página, bloqueado. Even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game. We are committed to providing the most robust control options anywhere.
for a pick up and play experience that's Eso es. accessible. Ah, ¿en serio? ¿Me estáis lisiando? Compatibilidad entre consolas y mobile. Ah, entonces vamos a jugar COD Mobile, o sea, Warzone Mobile lo vamos a jugar, pues. Vamos a jugarlo entonces, pues, perro. Vamos a jugarlo. Sí, 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 señor. Vamos a poder jugar con más colaboradores, ¿vieron? Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Qué buena, ¿sabes que me gustó eso de que sea compatible el mobile? Pero, a ver, pero chicos, entonces ya, espera, Warzone Mobile se va a poder jugar en todos lados. Perfecto. Ya, eso me gustó, eso me gustó. Ah, por eso se puede conectar el control al celular. Era terrible. Bueno, yo lo voy a jugar, papu. El Warzone Mobile lo voy a jugar. Capaz que nos quedemos en el Warzone Mobile al final que en el Warzone 2. Buena, Luis Felipe, gracias por las 100 estrellitas, mi amor. Y sabéis que es bueno que van a poder jugarlo todos. Todos van a poder jugar Warzone. Todos, absolutamente todo el mundo va a poder jugarlo. Buena, Ángel, mi amor, ¿cómo estamos? Eso me gustó, papu. Me encantó, loco, me encantó. Eso quiero decir que de armas de mobile igual tendrá la misma skin que en el PC, dice. Eso quiero decir que si tengo una skin es que si descargáis el Warzone Mobile en el PC, claro que sí, pues te va. Pero no el Warzone 2, pues el Warzone 2 es aparte del Warzone Mobile. Ahora andaremos jugando en la micro, claro. Si lo puedes por Bluetooth. Vendo mi Play 4, dice el Santa María, ojito. Hasta mi abuelita va a poder jugar, dice el Claudio. Exactamente, hasta tu abuelita, la que se veía el directo de nuevo contigo. El mapa de Warzone Mobile va a estar bueno, se ve la raja. Pero sí, el verdad. El verdad. Loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone. Dice que faltó que viniera Chacho, la leyenda chilena, el mejor streamer de Warzone en Chile. Eso faltó. Sí, ¿por qué no lo trajeron? Ese tipo es increíble y no lo traen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Yo no lo puedo creer. Voy a reclamar a la organización. Y se están riendo porque la organización con unos tontos no llevarme. Vendo suegra con poco uso, dice el Claudio. Con poco uso, esas son mentiras. Sin mentir. En Chile es difícil andar jugando en la micro. Vendo baterías portátiles. Alguien que... Para que no se puede sin jugar. Ah, pero baterías portátiles. Welcome, ladies and gentlemen, to the Command Center, presented by Xfinity Rewards. Ahí están todos los chihuahuenches que invitaron. Qué buena, buena, buena. Esos tíos están en la cima, esos chicos. Están en la cima. Llegaron al punto más alto de lo que es ser streamer o jugador de algún videojuego, loco. Los invitaron. Y del juego, a sus nombres, los llamaron y los invitaron al torneo, imagínense. O sea, la presentación. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like, the fact that he actually made the trip out, I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this. Genial, loco, genial. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's ridiculous. Los ladrones van a dar aguja ahora. Claro. Tiene que andar con una polera que diga no me roben, soy jugador de Warzone. Y solamente quiero ser feliz. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun, but now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest. Gracias a todos los que están viendo el directo de Chacho. Háganse colaboradores de la página y participen en el sorteo del 15 de diciembre. Acá, sí, participen en el sorteo, no sean pajarones, perros. Participen, Hola, gracias por transmitir, saludos de nada, Diego, un abrazo. Ninja, perro. Ninja, viejo. Una eminencia de los videojuegos, shooter, perro. Is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like, the fact that there are this many big name streamers
Ninja se cree el culo del queque y Chacho la leyenda le vuela la rajuela en 1 versus 1. Toda la razón, amigo, toda la razón, compañero. Chacho es muy bueno jugando Warzone, el mejor streamer de Chile de la TAM. Síganlo, háganse colaboradores, participen. No estoy hablando en serio. Estoy hablando muy en serio, háganse colaboradores de Chacho. Dale, la risa, no se va que venía. Me he reído con tus traducciones en línea, dice. Cuando el acontecimiento tiene Warzone 2. Saludos, gran, ¿cómo estamos, señor? What the fuck, traducciones, chachos. Están los mejores jugadores de Call of Duty. Y nosotros aquí sentados tenemos mucha hambre. Tienen Warzone 2 luego. Perros. Papu. Ojo. Están jugando ya. Multijugador. Multijugador de Modern Warfare 2. Ojito. Empezó la diversión, perros. Eso le debe ofrecer mi servicio, limpio, cocino y plancho, dice la Alejandra. Mierda, ya está jugando, buena. Gorgeous. It really does. And not that I had any concerns about the visual side of it because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this Ojito, live. ¿quiénes son estos locos? El Dr. Lupo. I don't even have a name for it. The Stream Pit here, COD Next, all of them live on their own channels and Unreal. La movilidad tienen la misma casi, pues es lo mismo. Talking a little bit about the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt so much different than Call of Duty's in the past. You know, it's not that slide cancel. El disparo un poco más difícil, ¿o no? Se ve como que recolea más el arma. When you're going into a gunfight, you can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people, but last night Ninja wasn't in the venue. I played on his setup. He wasn't quite here yet. Ah, qué bueno el tipo, el buen movimiento hizo. Puro audio se fue. Tiene un UAV para tirar, ojo. As Ninja, talking horrendous, man. Like horrendous. Las palomas de afuera de la ventana quieren entrar a ver. Eso en la favela sale en la campaña, dice. $100,000. Chacho, eres mi héroe, cada vez estudio más para no acabar como tú, dice el Matías. En serio, buena, papu. Felipe, es como jugar Vanguard, dice el Felipe. Son las armas básicas, por eso retrocede mucho. Ah, por eso. That wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now. He's having a good time. Oh. And, you know, we're Listen, he is, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a Jack. Y sigue estudiando más para que no te baneen de las páginas por imbécil. Like he gets pissed, bro. Passion, raging passion. And look, it's me on the right-hand side. No, it's not. It's Ninja. And I want to say, to test what Ant was talking about earlier about sin mira, sin mejoras, agüero pelado están, dice Luis. Ah, ya, perfecto. Pero ahora, pregunta, ¿en el Warzone 2 las armas también van a ser configurables? O sea, ¿cada uno va a poder hacer su arma personalizada o va a ser... o van a ser las mismas armas para todos? Igual sería bueno estar looteando como en el PUBG las cosas del suelo, no sé. No, parece que son configurables, sí. Sí, pues verdad que no las tienen desbloqueadas los tipos, po. Están jugando con las armas de cero, po. I don't think you might not know it. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. Yeah. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react. Saludos, Harley Castillo, ¿cómo está, señor? New stuff. Like I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful.
El juego de ahora se supone que viene en base y las armas anteriores no serán trasladadas a este nuevo, dice el juego de ahora supone que... Sí, sí, no, si el Warzone 1, no, olvídense chicos, el Warzone 1 ya es totalmente aparte del Warzone 2 y ese ya está claro. Hay una chilena, Tyson estaba jugando con una niña y se tiró el medio chileno. Sí, por la Capri Mint, que ella ni siquiera juega Warzone, o sea, no sé por qué la invitaron, no sé si juega, pero tiene altos seguidores, acá en Chile es conocida en el mundo de los streams. La invitaron yo creo que como influencer. De Coyhaique City, ¿de qué me perdí? Saludos Jonathan, ¿cómo estamos? A mí me invitaron a probar el juego, pero no quise ir, dice el Felipe. Mira, ¿quién tiene la configuración de la Nikita? El mobile lo que juegan, dice. ¿Es el mobile lo que juegan? No, este no es el mobile, este es el Warzone 2. O sea, el Modern Warfare 2, perdón. Modern Warfare 2. That was nearly gross. One of the all-time greats in the competitive Call of Duty. Que loco igual estar jugando en ese lobby, todos pro players, todas las bestias del juego. 0-4, pues, lo hicieron pedazos. And to your point, Anali, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Interesante, chicos. You can switch it up, like you can make it into a sniper, I think is what I heard point as well, right? So it's going to be crazy. Even with the AK turning 74U, just make some crazy different loadouts. You know, some of these guys, J-God's going to have so much fun with that. Vamos a partir de cero en el juego, en el Warzone 2, papu. Oh god, you know he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and like the layout. Is the rooftops, like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. Cacho anima al cachundo de Drag para jugar torneo de Call of Duty, sería bueno. Bueno, mejores ideas para el juego, bueno, dice el Dani. Pero es que a lo mejor él ya no, por el trabajo no tiene tiempo, a lo mejor, pues yo, igual uno no puede meterse en eso. El cabro es bueno, el Drag es competitivo, pero no sé si lo haga por allá, o sea, no lo hace por la edad, a lo mejor, quién sabe, no cacho. Aunque igual es joven todavía. Y es bueno. No cacho en realidad porque el Drag no juega competitivo. Modern Warfare 2, 1 hora 30 minutos. Después Warzone 2, otra 1 hora 30. It's not going very well for the red team right now. Promaj's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next. ¿En serio? Ya, perfecto. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty and even Courage. He may have just sworn. O sea, ¿van a jugar Warzone 2 también? ¿Van a probar el mapa? ¿En serio? Oh, eso va a estar interesante, viejo. Acá era el Warzone 2 en 1 hora 30 más. En 1 hora 30 más van a tirar Warzone 2. Yo voy a dejar el directo prendido, chicos. O sea, vamos a estar viendo a estos tipos. You're in the right place to ask about that. There is an army of professional... I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Sí, porque quiero ver el Warzone 2, por favor. When there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and get absolutely fried. So, you know, there are some movement mechanics for you speed. Lo que me va a doler, muchachitos, es que pero si obvio que no, pues Dan, pues no se pueden mezclar, pues son juegos distintos. Imagínate traspasar las skins, sería la media locura. Yo sé que muchos gastaron harta plata, pero eso es lo que uno tiene que tener presente cuando tú te compras skin en un juego. Mira, te doy el ejemplo, yo en PUBG y en Counter compré skin que me costaron cara. De repente, no sé, hay algunas 17 lucas, en Counter ni decirlo, porque en Counter me gasté más plata que la cresta. Y la cosa es que yo cuando salió otro juego había que aceptarlo, nomás pues tu skin queda tirada ahí y fue bueno, pero en el momento que lo jugaste, las disfrutaste y tenías la skin bonita y todo, pero ya chao, murieron nomás. Las podéis vender, no sé si se puede vender la cuenta. ¿A qué hora ser instalado el Warzone? De hecho, si te fijaste en la transmisión, ya están probando Warzone Mobile, dice el Felipe. El Warzone Mobile va a ser buena opción para jugarla.
En una de esas nos conviene irnos al Warzone Mobile, va a ser mucho mejor jugarlo desde el computador. I think in general is the overall vibe. I mean, most of the maps we've seen so far, quite small, very fast-paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large. No sé, voy a pensar eso, voy a pensar en qué juego me quedo. Porque si es así, que se puede jugar en computador, celular y consola. Excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive. Lo que me interesa es el juego que más, o sea, te haga crecer la página más que nada. Y tal vez, chicos, va a tener que crearme una página nueva. Porque perdí mi correo. Me lo trataron de robar y no lo puedo recuperar, la cuestión. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the El problema es que tengo mi cuenta anclada ahí, todo tengo anclado en el... We can put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Dylan's right. Speaking of handsome. Also, something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because it reminds me of back in the day the specialists when you as you get. Porque si el Warzone 2 va a ser para nuevas generaciones de consolas, no creo que le vaya muy bien. You're going to get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it and it's Creo, no sé, veamos, hay que probarlo en realidad, tiene que llegar el día que se juegue y ver qué onda. Todo depende de la cantidad de gente que lo vea. Hay dos opciones, tenemos Mobile y tenemos el Warzone 2. Ya tenemos dos opciones de poder seguir avanzando con la página. Si tienes tu número de teléfono al correo, lo puedes... Sí, pero es que el problema es que mi número también lo perdí. Si tuve la mala suerte, perdí mi correo y mi teléfono celular. Y mi teléfono celular antiguo ya no se puede recuperar porque ya lo dieron de baja. La única opción que tenía era ese, mi teléfono. Y me lo dieron de baja. Porque pasó mucho tiempo. Even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the purchase, right? I think that's pretty dope. But you can also por eso, pues Dan, ¿para qué gastaste tanta plata, pues? Chingüengüencha. Ya, chicos, voy a, ¿cómo se llama? Yo creo que esto ya no tiene sentido seguir viendo el multi, pues. Lo voy a dejar así. Recuerden que en 1 hora 30 más va a haber Warzone. Pero no, porque me pueden... No puedo dejar esta cuestión así. Si lo dejo me pueden tirar por copiar el contenido, ¿cómo se llama? ¿Qué hacemos? Corto el directo y lo tiro más rato cuando salga Warzone 2. Taking Jeff and Joe's thunder. Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? Medio setup que les pasaron a los cabros. 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. That's what you're watching? In your free time, Quinn? Yes, it might be. It might be. Bueno, en realidad todos hacen esto. Está la ir haciéndolo también. Que Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop not too long ago. Ooh, let's go. This is Symphony spectating Ash Sanders. Sí, vayan a comer, ya mejor vayan a comer. Ya, chicos, corto. 5.000 personas, el Amir tiene más que los mismos, o sea, el Mirrey con el Amir tiene más personas que el mismo Call of Duty, po. No, güey, ¿vieron eso? Sí funciona, güey, el drop set con jump shot. A ver, veamos el Mirrey. Qué mamón, estoy muerto. La derecha. Sómete, perdido. Derecha se escucha. ¡Ya también, Tigers! A ver. Está muriendo todo el rato el Mirrey. Como es un Samsung, quiero que andarlo con mira, me anda chingando también, a ver. Qué bueno el sistema de cambio de arma, mira. Ponemos en mira y le ponemos Aiming Stability Keep Fire con Keep Control. A ver. Está buena, 9.000 personas viéndolo, me estáis hueveando, 9.000. What the fuck? Acá 74 ultra en Mario. Oh, qué locura, ¡Espérate, güey! ¡No, chismoso! Tiene más personas que el mío Modern Warfare, po. Volumen, déjame subir un poquito el volumen. Que no alcanzo. Entonces ahí está. Tengo que escuchar los pasitos. Pero el audio creo que me gusta cómo se siente el audio, Esto es como cuando estaban en pandemia, me acuerdo que tenían estos números el Amir con el Mirrey. O sea, el Mirrey, perdón.
Cuando salía alguna actualización de juego tenían esta cantidad de personas, pues. A la bestia, no, si me está tronando la oreja ahora. Ya, tengo que agarrarle la onda a este pedo, No me he tapado el Soki, güey. ¿Dónde está Soki? Uy. Mira este plan, papito. ¿Qué onda, perros? Oh, buena. Ay, casi me chingos, güey. El Merry le están dando una paliza, dice el Luis. Es que ahora como no hay slide cancel, esa acá, güey. el tema de los mandos no va a ser muy efectivo. Me la va a poner, güey, me la va a poner ahorita. Va a ser más rápido el reflejo del mouse y teclado. Si la ventaja que tienen los de mando es el movimiento. El slide cancel, los movimientos esos de tirarte hacia el lado, ¿viste? ¡No se mueren! Tenés mucha más precisión con el mouse y control. Eso es lo que yo no entendía al principio del juego. Porque ahora, bueno, después de harto tiempo uno se da cuenta que al final lo que les daba ventaja era eso, pues el slide cancel. Es lo que les da la ventaja a los de mando. No el disparo en sí, sino que el movimiento. Te amagan mucho, entonces cuesta un montón achuntarles, pues. Si te fijáis, los ángulos que busca el Mirrey ahora son como muy abiertos, ¿no? No se cubre como en el borde, pues. No quiero ejecutar a alguien, no se puede. ¿Viste? Se pone como muy en el centro. ¿Qué fue esto? Y cuando este ya no exista el slide cancel, vaya a tener que buscar ángulo como en el counter, como en todos los juegos shooter normales. En el Rainbow Six también tenéis que buscar ángulos para poder disparar, pues. Es de mentiras. Es un vato de mentiras, güey. No sé si está jugando el Mirrey o está jugando el... Ahí mató, está bien. Ah, pero ahí está dando la cacha. Está bastante bien, güey. ¡Hoy está con madre! No, yo no soy bueno en multi, la neta. Pero ahorita vamos a agarrar el ritmo, vas a ver, papito. Ulo. No lo puedo creer, perro. Anda en marruchera. ¿Cuánto vamos? O sea, me río porque la locura de que saquen el slide cancel va a ser nuevo para todos. Por eso igual me da un poco de... No alcanzo a ver bien, güey. Me gusta que saquen el slide cancel. Va a ser más justo para todos, va a ser más parejo. Los colores te van a meter un poquito más de brillo. ¿Ustedes qué hacen en los rincones? O tal vez va a ser una bestia igual que... Igual el primer día que juega. Oh, fuck. El multi es una locura, te aparecen por todos lados. Como no lo escuché, trae todos los tapones, todo lo que da. Agarrar la onda del audio. ¿Cuánto es? Me está metiendo la corneta, metiendo la corneta. Ahí mata uno, bien. Están disparando desde atrás. Esa cuestión de la marca de sangre que te indica dónde te marcan, la aprendí después como de meses, pues. Me costó un montón adaptarme a eso. ¡Oh, Soki! ¡Soki! ¡Hala! Te libré escopeta. Primera vez que me lo topo, güey. Andaba campeando, Soki, te voy a acusar. Mató al Soki. ¡Ande, perro! Bien, vamos a traer esta madre, tío. No. ¿Cuál era? Esta. Vamos a quitar esta. No, güey, horchata. Me estás trinapeando al mingo. Perro. Mira, echamos una. Victoria. ¡Hoy ganamos! 25-74. Ganamos. Ganamos, mira, dice. Siento que tienes que cambiar el tema de los pasos también, güey. O sea, hay varias configuraciones que se arreglan. O sea, aquí, por ejemplo, los... Ay, audio mix, no. Ah, chinga. ¿Cuál será, güey? No es Home Theater, ¿verdad? 8.800 personas. ¿Headphones? Headphones, ¿no?
Con los headphones será. Hay varias cositas, que hay que cambiarle. La cámara es súper distinta a la que Los ocupa gráficos siempre, sí se ve como me gustaron, el los gráficos se ven bastante bien, déjame te digo. Ahí está, aquí tengo el subfusil, me tengo que armar la M4, güey. Tengo que poner monolítico a mira, huevo. así se va a armar, ya mira, ahí está. Así va a ser el modo de armado de armas. Está bonito igual, está bueno. No, horizontal es lo que hay, güey. Ay, cholo, ve cuántos cañones hay, mamón. Caleta. Underbarrel, lanzagranadas, no, hip fire, gun kick. Keep recoil control. Está bueno, me gusta la forma que se muestra la arma. Es que déjenme armar una clase, mamón. System Destroy, güey. Ah, sí, papito, ahora sí, güey. Ahora sí. 30 seconds remain. We're planting at Bravo. Y quiero con Cold Next. Es súper parecido al Vanguard, ¿no? ¡Con Soki! Estamos allá, Soki, güey. Soki, te llevaré la victoria, Soki. Tú tranquilo, te llevaré. This round is ours. Prepare for the next one. Tranquilo, Soki. I got you, güey. I got you. Ah, qué buen disparo. No me contesta, güey. Headphone es Dash Boost. ¿En serio? A ver. All Jaeger, plant the charge on the target and destroy it. You've secured the bomb. Soki, cuídame. Soki, tú y yo, güey. Tú y yo, Soki, tú y yo. Protégeme, Soki, te sigo. Vamos. Vamos, Soki. Quedamos tú y yo contra 6, güey. Agárrate, campea. ¡Campea! Ah, bien. No, es bueno, el Mirri igual sigue siendo lo mismo. La experiencia no la pierde. ¿Alguien me explica lo del Soki? ¿Qué pedo? Mariana Medina. ¿Por qué preguntan eso de los... Soki es como el youtuber más grande, ¿no? Le tocó estar en el equipo ganador al Soki. Le tocó... Juegan en equipo. Yo estoy leyendo los comentarios del mío. Chacho, algún día 8.6. Chacho, algún día 8.6. Oh. Quiero ver el Warzone 2, po. La bomba, yo no lo tengo. Van a pegar el medio report, o sea, el medio baneo. La forma de cargar del arma, acuático. ¡Oh! ¡Let's go! Ahora sí, le dio más fácil este mapa al ahora sí, vamos agarrando ritmo. Venga, equipo. ¡Ah, perro! Riéndole carrito al Soki. Yes, sir. Papito, voy a sacar mi libro, güey. Estoy a una de sacar mi libro. Te amo, Soki. Es buena onda, buen tipo el Soki. ¡No! ¿Quién me mató, güey? Oh, qué buena arma esa. También saca la cara por los mexicanos, dice, ¿está jugando bien? El Soki mató uno con un Claymore. En el torneo mundial los mejores valió... Es que a lo mejor es es bajo presión, funciona mejor el Amir, no, pero no quiere decir que uno sea mejor que los otros. Los chicos, los dos son... Yo creo que los dos están como... Oye, se ve con madre el espectador en tercera persona. Ah, este es Soki. De Warzone. Spider-Man. Por arriba llega táctico, trae el M4. Agarra la altura, tiene control sobre la zona. Ya no hay nadie. Mátalo, güey. Mátalo. Ah, no. Mátalo desde el equipo. Güey, se ve con madre. Me gustó el gráfico al... ¿Qué campo visual, 120, ¿no? Oye, al tryhard este María Ángel, Al tryhard. Se adaptan súper rápido al juego los cabros. Me embarraron. No, mi caclo, güey. No sabía que se podía subir por ahí, güey. Ah, qué bacán, ¿cómo te podéis subir? ¿Cómo se cuelga el mono? ¿Se le ven las manos ahora? O jeringa y todo el pedo. ¿Siempre tiro así? A ver si puedes lidear con las Steams, No, pero no se veían las manos. Ah, porque vio la repetición. Se ve, güey. El Soki ya me alcanzó. Ah, lo alcanzó el Soki. Ya más kill, pero lo alcanzó en punto. Ahí está el Soki. A ver, Soki.
Queda Soki contra 4. Soki contra 4, güey. No le tiene miedo a nada. Mira para que se escucha y le hacen chumbimba. Chumbimba. No, tenemos que esperar el Warzone 2, chicos. Mi arma está medio chafona, va. Todo el mundo tiene el helicóptero, güey. Bueno, ese güey lo mató con la mía. A lo mejor la tengo mal configurada. Hay que esperar ese juegazo. Ve más lentito. ¿Vamos más tácticos o qué? Vamos tácticos, vamos tácticos. All Jaeger, secure a perimeter around you. Our UAV is orbiting the area. Ground station, recon online. Campero. Dios, bebé, hecho popó. Anda, morro. Enemy UAV overhead. ¿Me puedo cancelar la animación, güey, de recargar? ¡Ay, güey! Eran... Güey, casi me hago squad wipe. Me faltó uno, güey. Oh, te salvaste, mi güey, te salvaste. Salvaste, mi güey. Oh, qué carrito, papito, qué carrito. Súbanse a la mochila del mi rey, mijos. Que yo lo llevo. Soge. Legal. Entonces baja, igual va bien el Mirrey, súper bien. Es mejor la leyenda, dice Gianluca. No, estos chicos son buenos. Warzone 2 espero mejorar, subir un poco más el nivel de lo que lo tenía en el Warzone 1. Vamos a practicar harto, como les digo. Lo bueno que va a haber campo de tiro y eso va a ayudar un montón para mejorar. Y si se puede jugar con más gente, como amigos que tengáis agregado, mejor todavía. Mejor. Andamos rifando. Güey, uno de las cosas, oye, esto es un tema. Yo amo esto. Yo lo amo, güey. Quiero buscar algo para comer. ¿In window? Ok. Quiero ver el Warzone 2, po. Search and destroy. Jaeger 1, set a charge at the target and No, detonate. madre, me torcieron ya, güey. No, es que así se ve bien feo. ¿Ustedes lo ven bien? Yo sí lo veo bien. UAV online and orbiting the AO. ¡Popó! Be advised, UAV ¡No! ¡Stone! ¿En qué me mató, güey? ¿Y eso qué fue? Me tronó como palomita. Perro, güey. Ándale, dale, chumbimba al perro ese. Me pegó, ¿eh? What's up? ¿Cómo está el man? A toda arma, Fer Suárez. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Fire. Voy. A la izquierda. Voy botando por atrás. Vamos a hacer un flank. Un flank por la izquierda. ¡Stone! ¿Con qué me mataste, Stone? Con Mountain. ¡Ay, ese es una bestia. Está trae aimbot. Trae aimbot. Yo trae aimbot en la cabeza. Se ve claro, güey. Ese Stone Mountain siempre me llama la espina. Siempre. Escucha uno abajo de él, ¿eh? ¿Es friendly? Escucha con madre, ¿eh? Espectador, escuchas bien, güey. No, ahora sí olvídate, que va a estar el camarada. ¡Derecha, abajo de ti! Soki, a ver, este es Soki. Vamos a ver qué trae Soki. Se apunta de la derecha, izquierda. ¿Puedo cambiar de campo visual? No se puede, güey. No se puede, güey. Friendly UAV on station. ¿Tiene el UAV? Soki, 1v1 contra Stone Mountain. 1v1, Soki contra Stone Mountain. ¡Vamos, Soki! ¡Saca la victoria por nosotros, Soki! 1v1 situation, $100,000 in the line, Soki in the 1v1. Soki está acostumbrado, juega siempre con todos los COD, po. Waiting for the push. Get the shot. And the win.
is more than sucky. Sobre ahora el 30. Ahorita estamos jugando el nuevo modo de juego, me gustó. Tiene 11.000 viewers el Tyson, ojo. Tyson tiene 11.000 espectadores en YouTube. Todo bastante bien. Esperen un poco. Vamos a poner al Tyson. Sí, se ve mucho mejor, mucho mejor. Pero tengo que bajar un poquito. Me sacó los espectadores, no aparecen. $6.000 me gusta, miércoles. Este mapa es demasiado grande. Yo personalmente prefiero que nos salga que pongan un guerra terrestre o el multi normal o dominación o algo, pero estos modos me están... No sé si se pueden elegir o es que lo van poniendo así obligados a que cada uno juegue, porque yo veo que hay otra gente que está jugando otros modos, que no sé cuáles son, pero que molan más. De estos que te reapareces constantemente y no tienes una sola vida. No tengo ni idea. Pero bueno, ya que estamos, lo terminamos y ahora busco y intento buscar los modos que se molan, los que se van a jugar realmente. El Tyson es más crítico para los juegos. Vamos a ver cómo lo ve. Vamos a escucharlo, a ver qué opina. Counter Strike 2022. Es verdad, se parece al Counter Strike. Madre mía, tú. Esa era la granada esa nueva que te electrocuta. Y además te electrocuta y se te pone a disparar solo el arma. Mira, ojo con un comentario que pone Joel. Dice, fui a visitar a varios streamers. Bajo mi perspectiva, a los que juegan con teclado les va... Vamos a buscar los modos. Le está yendo mejor a los que juegan en teclado. Ahí está. Hay que esperar a que acaben con la rota. Yo no sé cuántas rotas tiene esta vez. Vamos a cambiar un poquito de armas. A ver qué tal. Ahora mi equipo es el que defiende. ¿Lo ha pillado? No me leyó la serie que es la moderadora del Tyson. Oh. No puedo revivir aquí. A ver si salen. Se acaba esto. Se ha salido todo. Pero como no deja salir hasta que acaba, no voy a salir al escritorio con el videojuego. Vale, a ver. Vamos a ver si me deja ahora buscar. Léeme, Tyson, léeme. No sé si habrá guerra terrestre. Voy a dar revés si alguien juega a guerra terrestre. Que supone que están todos en el Big Play, pero no sé si están viendo. No, si no, ya venimos atrás. Están todos en el Big Play, pero no sé. A ver quién encuentra.
Claro que hay cosplay de eso. Warzone va después de esto. Se supone que ahora estamos enseñando el multi normal con sus modos, así con lo que toque aleatoriamente. Y después de esto se supone que vamos uno por uno con el resto. Puede ser, ¿eh? A guerra terrestre o lo que sea. Mira, dominación, coño, modo normal, ahora sí. Dominación, modo normal, ahora sí, coño. No esa mierda de RNs. A mí no me explica para usar. Me han metido una partida que ya está petada, pero bueno. No los veo muy emocionados en todo caso, dice Locram. No, es que ese es el Modern Warfare, pues no le, yo creo que están esperando Warzone. Ahora cuando veamos Warzone, chicos, ahí va a ser la locura. Cuando veamos Warzone. El multi es como fome, po. Ellos no juegan multi, no son jugadores. Hay gente que se dedica como al competitivo del multijugador en los COD, pero tenemos que esperar a que salga el Warzone. A que jueguen Warzoncito. ¡Ah! ¡Pedazo! ¡Coño! Esto no está por ahí. Hola, ¿me escucha? Se te escucha. Vamos a... Mira, está Synapsis también. Mira, Zorro. Vamos a publicar la imagen del nuevo mapa. Esperen. Una sacarracha de helicóptero y todo. No va mal este arma para no tener accesorios. La AK esta. Adiós, Zorro. Coño, que la UAV me marcó a la derecha, estaba a la izquierda. Debería poner un perk mejor porque llevo, creo que una barrera de escape, un escudo de escape. Están todos con la banda izquierda ahora mismo. El Warzone Mobile, ¿cuándo lo lanzan? Ese viene antes, parece, viene ahora, luego. Creo que ya está disponible para descargar y todo. Cada mapa tiene su... Cada mapa tiene sus cosas. Mira, mira esto qué guapo, ¿eh? ¿Esto lo habéis visto? Que te puedes colgar... Te puedes colgar antes de subir. Solo pre-registro por ahora en Play Store, dice Locram. Ah, dale, dale. ¿Cuándo se tiran el Warzone? En noviembre, Quique. En noviembre lo van a tirar el Warzone 2. Va a tener pesadillas conmigo. En noviembre tiran ese perro. Hostia, no me llegan el humo. Me están intentando ir por el pasillo, vale.
Otra vez Togoro, lo siento. El Sogoro. Mata. ¿Cómo el Sogoro quién es? El Sogoro él lo acusó en algún momento de hack, ¿no? Lo siento, Bregman. Ahí ya se adaptó el ¿cómo se llama? El Tyson ya se adaptó al juego. Qué buena. Es bueno el Tyson. En el Warzone no es muy ruchero, pero tiene habilidad y sabe cómo buscarlo los tipos para matar. Bueno, que por nada tiene el KD alto el tipo. Tiene un KD de 3 y tanto el Tyson, creo. Oh, se la pegaron, buena esa. Hostia, que no intentó revivir. Ay, le pega la granada a Togoro en el pecho y se ha muerto. Le llegó la granada, ¿verdad? Hostia, que me puedo volver a revivir. ¿Cuántas veces me puedo volver a revivir? Sogoro. Uno de los mejores snipers de España. Ah, ya, él le pegó el pipazo, po. Claro, ahí se notó el tiro. No le dejó ningún píxel pa... Ahí se va a echar a Sogoro. Pa... ¡De nuevo! No, lo mató otro. Este mató a Cod Next. Vengo a ver al mejor streamer, no a Tyson. Saludos, dice el Robinson. Es que yo no estoy jugando, po. No, estamos viendo acá el Tyson, pues el único que está en la otra plataforma. Vamos a ver qué... Creo que tenía 11.000 personas viéndolo, ojo. Dijeron por ahí, escuché un comentario. ¿Les damos un sustito? Qué buena la invitación que le hicieron. Bacán. Qué cuático que estén todos juntos. Son más conocidos. Faltó la Mir que haya ido. Deberían haber invitado a la Mir. Sí, el Mir ahí está, pero ya lo miré un ratito. Prefiero ver al Tyson un rato. ¡Palomitas! Es que el Tyson es más... ¡Sufre! ¿Por qué le tiene tanta mala al Sogoro? ¡Sufre! Tu cara me revivió, campeón. Madre mía. Tienes a Sogoro de piñata, le escriben. Lo invitaron, pero no tenía visa. Ah, lo invitaron, ¿en serio? Pucha. A la verga. Ah, claro, pues el Mirrey sí tiene porque pasa viajando. Bueno, no está mal. Lo siento por el pobre Togoro, le hemos hecho llorar. Creo que va a tener pesadillas conmigo. Un beso en la frente, Togoro. El Sogoro va a ir a la habitación y le va a pegar 3 disparos al Tyson. Pobrecito. Espera, voy a pillar la partida empezada, pero no está mal, Me he hecho más kills que las por players, estos como el Bregman, etc. GG's. Que cambien la cuestión, pongan el Warzone 2 luego, papu. Quiero ver el Warzone 2. Doble kill, una Sentex. A ver qué más nos sale por aquí. Voy a salir del lobby. A ver si hay otro juego de juego que se pueda jugar ya. A mí está invitado, pero tuvo problemas con la visa, dicen. Qué mala, oh. Cosa que no sabemos. Se perdió la tremenda oportunidad de la Mir. Sí, creo que no hay nadie jugando aquí con esto. Saca esta gente de la Nintendo que quiero probar. Se supone que lo vamos a jugar. Por si acaso, espérate, voy a quitar lo que no me gusta. Esto lo quito. Hardpoint.
¿qué es? No sé si repara. No, perfecto. Ya veré qué sale. Y voy a ir cambiando, a ver. He cogido la AK esta. Acá me ha una partida, no sé cuál. Correcto, ahora estamos en 6 vs 6. Nerfearon a los pro. ¡No! ¿Se le cerró el ¡Se ha juego? petado! Madre mía. Bueno, cosas de la meta. Se ha petado, tío. Cosas de la meta. Vosotros quedaros viendo a mí. Invasión. Ahora sí. Veamos. Vale, lo que estaba haciendo yo, que eran las armas. Iba a cambiar esta. Creo que salga Warzone 2, lo que estoy esperando, chicos, por si acaso. Otra, mira, he desbloqueado la TAO esta. Oh, hostia, que viene con un proyecto ya hecho. Tiene un blueprint de la beta y lo puedo usar, lo vamos a probar. Esto me da igual, ya creo que es justo, voy a matar más. Este paquete de apoyo las rachas de bajas, vale, como ya las tenía. Vamos a ver ahora. Tenemos al team de Tapman, Testament, Noisy en el equipo enemigo. ¿Se parece al Battlefield 2.24, decís tú? Sí, puede ser. Se parece un poquito. Yo estoy estirado en la silla, chicos. Por si... Vengo al tiro, voy al baño. Que me interesa ver Warzone 2. Vamos a probar la arma esta que he desbloqueado, a ver qué tal. Creo que es una Scar. Hostia, que estaba algo escondido ahí. Joder, ¿lo has visto? ¿Qué le pasa al micro? No sé, está como está. Acerque más al micro, no puedo acercarme más al micro. Si aparto la cara y hablo mirando para otro lado, claro, creo que es un unidireccional este. Al ser unidireccional, están no me digas que se vaya a jugar con pines. Al ser unidireccional micro, si miro para otro lado cuando hablo, pues a veces no sé. Hostia, y el otro campeón en un tejado. Va bonito esto. Gente, el que lo vea más que suba la calidad del stream. ¿Vale? O sea, su stream es como todo, hay que subir la calidad. He cruzado, ¿no? Que me ponga el silencio mortal que supuestamente queda activado en mi escudo. Hombre, también que será cosa. Es una rachita que tiene esta gente.
Básicamente mi equipo está cazando a todos los demás. ¿Quién parece el Battlefield 244? Chicos, gracias a la gente que está acompañando. Disculpen si los dejo botados de repente, pero es que estoy esperando Warzone. Si de hecho quería cortar el directo, pero si lo corto no va a tener sentido. Así que lo vamos a dejar. Después voy a borrar el directo, obviamente, pero quiero que lo veamos juntos esto, pues. Sí, el Bunny Happen, como no hay... O lo dejo nomás, lo dejo, que lo voy a andar borrando. Si Facebook me pide borrarlo, lo borro. Si no, no lo borro. Lo bueno que este tipo de faltas, por ejemplo, si te pillan ocupando contenido de otra persona, te da la opción de eliminarlo. No es algo tan grave como insultar o cosas así. ¿A qué hora sale acá? Me lo compro el toque, dice Luis. ¿Qué cosa? ¿El Modern Warfare o el Warzone? El Warzone va a ser gratis. Qué bacán el dron. Y en el equipo enemigo está Nightmares. Ah, es una C4, es un dron con C4. Mira que se me acaba la batería del trasto. ¿Por qué quiero comprar? Ah, venga, se ha acabado. Ah, sí, por eso dicen ahí, recuerden que es una beta y es verdad. Snake 10 meses, muchas gracias. 77 lucas el Modern Warfare. Sí, harta plata. Harta plata. Yo no lo voy a poder comprar, yo cacho, voy a esperar el Warzone 2 nomás. El Modern Warfare no lo voy a jugar, lo más probable es que pruebe el Warzone 2. Yo me podía meter crítico. Bueno, españoles ganan a Pro Players. Españoles ganan a Pro Players. Bien, la siguiente vamos a jugar contra mi rey. El Círculo, el Mariana. ¿Se ríe? Warzone 2 es ahora después, en breve ya, ¿eh? Tampoco, o sea, Se ríe el Mariana, yo creo. creo que es en 15 minutos. Bien, me vuelve a meter otra vez una partida empezada. Ya ves, pero si está casi terminada. Es que así no mola. Es que si me mete todo el rato a partidas empezadas. Pinche verga, tío. Matemos lo poco que no, si no acabar esto. Oh, el Mariana mató a la Aidan. ¿Estaba acá en el Modern Warfare 2? ¿Te gustó? A mí no me gustan mucho los multis, pero igual son entretes y la gente no los ve, por eso en realidad no los juego, pero son buenos. Para desestresarte, papu. Lo mató Alice. No tiene sentido. Salvo para revivirse alguna por detrás de ellos, lo que sea. Porque entre lo que están a revivir y vernos en final.
La putada de las caras es no poder aplicar las, ¿vale? Qué buena la forma en que se sube el mono, me gustó. ¿Cómo se le ven las manos? Ahí mató el Tyson a uno. ¿Quién mató al Attack? Ahí bajó al círculo. Sí, círculo. Ah, me dan entre dos. ¿Qué arma es esa? La Scar, la he desbloqueado y me he puesto a usarla, a ver qué tal iba. Estoy desbloqueando armas y digo, a mí probarlo. Nada. No, qué buena era. Oye, pero ahí se deslizó, ojo. Hizo slide cancel. O sea, slice. Porque no se hizo cancel. ¿Y he probado la ligera? ¿Me ha crasheado? De nuevo se le crachó, qué paja. Me ha crasheado, creo. Me ha crasheado. De nuevo, segunda vez. Otra vez que crasheé, llevan dos. Me tocó el PC malo que crasheó ayer. Se fue la luz. ¿O me bloquearon? Ah, no, ahí está. Reinicia el router Tyson, le puse. Estos crasheos es porque esto es un ER. La meta de prensa y más. Debería haber metas en el extremo. A lo mejor lo han retrasado y va a haber más tiempo, van a dejarlo estar aquí en más tiempo, yo no sé, no tengo idea. Hay nukes, claro que hay, pero a ver, cualquiera se hace una nuke aquí en LAN, ¿sabes? Me toca con Swag y Tetalaner. Me toca con Swag y Tetalaner. Iba a probar la ligera, la voy a probar. Es la que he usado. Que no me gusta nada esta mira, ¿veis? ¿A qué hora empieza el Warzone 2? A la hora del Loli, que miércoles. Va muy lenta esta ligera. Tremenda experiencia la cosa, ¿o no, Claudio? El viaje, todo, que te pongan en un hotel, qué cuático, qué locura la cosa. Es una puta. Qué genial, qué genial. Bueno, ahora me cojo, me cambio de lado. Yo creo que el de la Scar iba bien, me ha gustado. Hombre, me iba mejor con la AK esa pequeñita, en su suelo mataba a la de los. La AK iba muy Code bien. next, lo mato. Para no tener accesorios iba muy bien la AK. ¿Y qué arma le tocó ahora? ¿Qué arma es esa? Es como una kilo, ¿no? No sé qué arma es. Madre mía, el otro tumbar en el suelo, la virgen. ¿Cómo se responden los mensajes a las personas? Ah. Se me va un poco.
Por lo mismo me saco el sniper, ¿eh? Si están ahí tirándose del left un poquillo. Parece counter en Windows 98. ¿Decís tú? Pero es que a lo mejor de acá se lo ven mal el gráfico, pero a lo mejor en el computador de él se ve impeque, po. Chacho Titán, ahí nos saludó la Araceli. Ahí nos saludó la Araceli, buena onda. La serie moderadora del Tyson, del Mirrey y no sé quién más, pero... Ojito, ojito. Creo que voy a echarme las risas un poquito de un poquito. ¿No tenía yo el sniper? ¿Qué pasa? Claro, del M4 lejano este. Este lo había hecho para formar en cuarto al grupo, que no es lo mismo de aquí. Pero si puedo probar a ver qué tal rinde aquí esta verga. Aquí se mueven más, no tiene nada que ver con backwards. Las armas, y aparte, porque nadie tenemos ni idea todavía de qué accesorios son los buenos, ¿sabes? La forma de caer sí es distinta. No sé, yo no veo a nadie en esta parte. Estamos todos en el multiplayer, ¿para qué no nos han dicho que vaya? Ah, parece que se van a meter ya al Warzone, ojo. Todos tenemos cara de ver. Yo básicamente estoy haciendo tiempo. Sí, le estoy cancelando. Yo estoy haciendo tiempo a ver si nos dicen de ir. En teoría deberíamos de haber jugado guerra terrestre. Guerra terrestre, no sé qué, no sé cómo está la policía. Así que no te sé decir. No sé decir. El mismo de todos los años, ya lo dice el típico tonto macho que no hace nada de cosas. Pero bueno, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo, creo. En teoría estamos aquí. Sí, estamos todos jugando lo mismo. Creo que en Warzone no hay nadie. Eso, dalo por segurísimo. Porque al momento que uno se mete en Warzone, nos metemos todos. Y aparte, no puede empezar una partida de Warzone si no estamos todos. Vale, perfecto. Ready. Señores, nos dicen que vayamos a probar el modo de tercera persona. Modo de tercera persona. Me acaban de comunicar que tengo que ir a jugar al nuevo modo en tercera persona. Me toca con Díaz Cifel en mi equipo. Tercera persona, que miércoles. Ah, no, él se escucha despacio porque se escucha así nomás. Le están diciendo en el chat que se escucha mal. Modo tercera persona, gente. No sé. No se acerca al micrófono, le dicen todo el rato acércate al micrófono.
va a volver a poner la blanca, Pero bien. Vamos a hacer la prueba, a ver qué tal es. Hostias, ¿cómo se ve esto? Veterano de Pro jugando en tercera persona. Es como COD Mobile, sí, la embarró. Igual no es malo, pero... Nosotros jugamos PUBG en tercera persona, po. Oye, ¿te pegó la cara? Oh. Está gracioso esto, Está gracioso, dice. Es raro. En el fondo debe querer puro insultar el juego. No, Piti en tercera persona, eso yo no me lo había imaginado en mi vida, Es un poco extraño, sí, pero claro, es la primera vez que vemos esto. Claro. Claro, y puedes ir viendo dónde tiras todas las vergas estas. Mirad esto de tu grasa solo, ¿habéis visto cómo mola? Ah, me picara por detrás. Tercera es una opción o si no lo va a hacer por defecto. No, yo creo que es una opción. Debe ser una opción. Aquí va el gusto. Ustedes han jugado siempre en una primera persona. Aquí ya en el gusto. Buena, Cristian Flores, ¿cómo estás? Y saludos Daniel CL. Yo en lo personal me da lo mismo. O sea, si tiran un Warzone con tercera persona. Yo jugué PUBG harto tiempo, lo jugué un año y tanto, así que no tengo problema. El tema es que el sistema de juego sea bueno nomás. Se ve que vamos con retraso y iremos a jugar todos los modos porque se ve que hay mucha gente viéndolo. Estamos tratando de seguir cómo está desarrollando esto. Hay mucho partido. Es raro, el movimiento en tercera persona. ¿Estuneado o qué? No, me vino por detrás, verga. Tum, 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 tum. Mandarle un mensaje por WhatsApp. Ay, pero es porque he dejado harto de desear. ¿Te has fijado en ese detalle? Dice el Daniel. Sí, pero la verdad que tampoco quiero hablar como mal de los tipos. O sea, mira, con el tiempo, cuando salga Warzone 2, saquen el slide, ¿cómo se llama? El slide cancel y todas esas cochinadas.
que obviamente le dan ventaja más a los de control y pongan un sistema seguro anti-hack, eso se va a ver con el tiempo quiénes son los mejores compas. A lo mejor van a seguir siendo los mismos, los buenos. A lo mejor van a haber tipos que realmente son buenos y los que estaban más atrás y se van a poner adelante y bla, 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 bla. Pero tampoco me atrevería a decir... Porque el primer día, aparte, bajo la presión, están en un computador distinto, con cosas que no son de ellos, están jugando y va a ser difícil que jueguen igual que siempre, po. Está gracioso. Claramente sin el slide cancel, porque cuando jueguen Warzone... Mira, ahora para las partidas de Warzone, en las partidas de Warzone vamos a ver quiénes son los mejores. Y eso ya es por pura experiencia y todo. Ahí vamos a ver quiénes son los que le ponen bueno al juego. Y los nervios también, a algunos les juega más en contra que a otros, po. Yo, por ejemplo, me pongo nervioso al tiro por la... no sé, en situaciones así me pondría más nervioso que la cresta. No podría jugar ni la mitad de lo que puedo jugar en la casa. Creo. Yo una vez fui a jugar en un tarreo, pero no torneo, sino que tarreo con otros chicos de acá de la quinta región. Éramos como 15. 15 o 20, no me acuerdo, éramos hartos. Se llenó. ¿Este cuál es? ¿El mapa de antes del hotel? Se oigan las manos de abajo. Buf. Toma bífel en la boca. Mira, mira. Ahí te escondidito el bífel. Toma en la boca esto. ¡Pum! Chachín, ¿estás en contra del slide cancel o yo juego en play con teclado, soy re malo con joystick? Bueno, no es que esté en contra, sino que siento que el slide cancel le da mucha ventaja a algunas personas. Y el movimiento te afecta un montón a la hora de disparar. Porque cuando hay un tipo que se te cruza y se mueve tan bien con el slide cancel, te juega en contra. Entonces a lo que voy yo, que en servidores públicos, en los que hay 150 personas jugando, siento que debería ser más justo para las 150 personas y no para 5 o 10 personas, ¿me entendí? Por eso, si sacan el slide cancel, va a ser un juego más parejo para todos. ¿Cómo estáis, tío Pancho? Saludos, mi amor. En el FOB da ventajas de PC, no así en consola, dice. En el FOB da ventajas de PC, no así en consola. Es que por eso ahora van a poner el FOB, creo que 120 para las consolas y para el PC, po. Pero lo malo que va a ser para PlayStation 5. Ahora estaban mostrando las consolas que te iban a servir y son el PlayStation 5 y la de nueva generación nomás. La Xbox, la última. No me acuerdo cuál era, pero... No, en realidad no cacho mucho de las Xbox, los modelos que hay. Pero nada, pues. Igual encuentro que es parte de lo de siempre, porque los juegos van avanzando, tenéis que mejorar la tarjeta de video, tenéis que mejorar la consola, tenéis que ir cambiando, obvio, pues pasa eso. La única manera de avanzar en tecnología. Van cambiando esta cuestión de los computadores y los juegos, van avanzando todos los años un montón, pues. Entonces ahora lo que hay opción para jugar, chicos, que podemos jugar a lo mejor sería Warzone Mobile, que se va a poder jugar en Play 4, se va a poder jugar en PC y en celular. Esa cuestión me gustó. Capaz que sea el juego más exitoso el Warzone Mobile que el... O sea, claro, el Warzone Mobile que el Warzone 2. Me acuerdo que en PUBG pasó, porque había un PUBG Lite y fue mucho más exitoso que el PUBG normal, lo tuvieron que dar de baja, porque ya se lo estaba pasando a los otros en Latinoamérica, pues. La gente latinoamericana ya estaba jugando solamente PUBG Lite, no estaba jugando PUBG de Steam. Ahora lo ideal es que sea justo para todos, pues, Daniel, no que sea justo para el puro PC o para los de control, pues. Y ahora, o sea, sobre el tema de lo que estamos hablando, imagínate los pro players jugando en computador más control. Son los que tenían la ventaja al 100%, pues. Tenían todas las ventajas del mundo para poder jugar. Tío Pancho, te ve en COD, yo, dice el tío Pancho. ¡Eso! Pero es difícil hacer multiline con crossover en todas las plataformas. ¿Crossplay entre consolas y teléfonos? Sí, va a haber, pero solamente PUBG Mobile. O sea, Warzone Mobile, perdón. Para Warzone o algo así, o para otro juego, vale. Lo veo un poco, sobre todo en un mapa así tan pequeño, un poco estúpido. A lo mejor salvo que pruebe una Soperi, que no la he probado.
Eso sí, pero una escopeta, ¿no? ¿Cuántas personas tiene viendo el Tyson en el directo? ¿Cómo puedo ver eso? ¿Dónde se ven los espectadores? Acá no se pueden ver. Ah, 8107 espectadores, acá está. Oye, tiene lo mismo que en un momento tuvo 11.000 personas viéndolo. En Warzone van a subir. En Warzone van a subir los espectadores un montón. No se puede editar tampoco. Si lo he jugado, soy mejor que en Warzone, dice el tío Pancho. ¿En el COD Mobile lo he probado, Pancho? Ahora va a salir el Warzone Mobile. Abajo donde dice directo, dice Luis. Ahora va a salir el Warzone Mobile y ese va a estar bueno. Yo no sé, ahora voy a ver, po. Veamos cómo es el Warzone Mobile. Si me llama la atención harto, lo juego. O sea, me dedico a ese, porque tengo que elegir uno, po. Tengo que elegir a cuál me mudo, al Warzone 2 o al Warzone Mobile, po. Tiene 8100 espectadores, dice el... Sí, tiene hartos espectadores. Saludos, Carlos Fuentes, ¿cómo estás? Gracias por ser colaborador, compita. La cosa es que ya ahora llegó el tiempo de cambio. O sea, el Warzone 1 ya, olvídense, para noviembre ya tenemos que cambiarnos. O antes, no sé, si nos vamos al Warzone Mobile, nos tenemos que cambiar pronto. Pero uno en la mañana y otro en la tarde. Claro, podría, pero me voy a crear otra página, chicos. A lo mejor me voy a cambiar de esta página. A lo mejor. Pero si me cambio, no me voy a cambiar de este año. Me cambiaría como para el verano, una cosa así. Si es que avanza la cuestión, porque a lo mejor también uno nunca sabe, a lo mejor igual la página se va a la cresta, así que vamos a ver. No sé cómo irá de cadera esto. Pero me tengo que crear otra página porque perdí mi correo. Y la página está en el aire. Llego a formatear el computador y fui bueno. Hasta el momento puedo abrir mi Facebook siempre porque tengo los teléfonos, tengo los dos computadores, el Facebook, entonces no tengo problema. Hay que ver que se prepara en 2 meses más, dice el Daniel. Sí. Igual voy a crear la página para tener los seguidores, ¿o no? ¿Me ayudarían a seguir la página después? En la noche voy a hacer eso, voy a crear una página antes del directo y para que me sigan ahí. Y la voy a dejar anclada mi correo nuevo. No, si no es contraseña, Daniel. No es contraseña, me lo bloquearon porque me lo intentaron robar. Si la contraseña me la sé, no es que haya perdido por contraseña, me lo intentaron robar. Y Hotmail por seguridad lo bloqueó. Entonces tengo que mandar. Ahora veremos, a ver. La Chacho Mobile. A ver qué tal. A ver si me sale bien y no te diga, mira, a jugar guerra terrestre. La escopeta, aparte que todo el mundo va a poner ahora mismo con balazos. Es para mapas más chicos también. A ver qué más armas tenemos que no haya usado. Hostia, ¿esta? Está guapa, ¿eh? Tenemos LMGs, los rifles de francotirador siguen desbloqueados aparte de esto. Usar SMGs, sigue la Fennec, el MP5 nada. La Fennec no la he probado, pero no tiene accesorios ni nada. La podemos probar. Vamos a probar una SMG, ¿no? A abrir un poco. Podemos probar la SMG un poquito. Hay pobrecito que le toca Zogor otra vez contra mí. Siempre hay gente que nunca hacen las cosas justo todo. Nunca hacen las cosas a gusto de todo. Así que tranquilo. Es verdad eso, po. ¿Pero cuántas balas lleva esta gente que trabaja con fuerza todo el día, papu? 30, tiene mucha más fuerza que un tipo que está en el gimnasio 1 hora, porque hay tipos que cargan cemento, cosas así que tienen mucha más fuerza. Buena, Cami Muñoz, ¿cómo estamos? Gracias por compartir, Cami. El Gmail se llama autenticador. Yo tengo Facebook, Gmail, Nvidia y Battle.net con seguridad 2 pasos, dice. Me está iglesiando Pancho López, me acabas de mandar 1000 estrellazas, mi amor. Muchísimas gracias, Pancho López. Te mamaste, loco. ¿Qué te pasó, viejo? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, hoy día, cabros, bueno, Pancho, muchas gracias por esas 1000 estrellazas. Hoy día estoy
viendo porque va a salir el Warzone 2. No estoy haciendo contenido propio, estoy viendo contenido del Tyson, vi un poquito del Mirror y vi un poco de Modern Warfare de la página oficial. Y nada, pues igual agradecido ahí, Pancho. Obviamente agradecido, 1200. Pancho López Ahumada, no, gracias por las 1000 te mamaste, estrellitas gracias en apoyo. Pancho. Muchas gracias, loquillo. Se agradecen un montón, papu. Y en la noche ya voy a seguir jugando, obviamente, pero estoy esperando a que salga el Warzone 2, que lo podamos ver acá, los que están viendo, obviamente. Yo sé que hay unos que están viendo de streamer directamente, pero yo quería verlo con ustedes, para los que les gusta mirarme un ratito, escucharme ahí, dándole duro con el Warzone. Soy de comentarista, pero ahí nomás, porque estoy esperando Warzone. Si esta cuestión ya me aburrió, ya lo vi, ya lo está cuestión. 200 estrellitas en apoyo. A mí me gusta Warzone, ustedes saben, yo soy Warzone. No va nada mal, la pena para tener 30. Soy de comentarista hoy día, sí. Estamos usando el Viper. ¿Te vais de viaje? ¿Para dónde te vais? ¿Para dónde te vais de viaje? No nos pedís ni permiso. ¿Qué te pasáis, loco? Es que va divino. Play 5 para este fin de semana. ¿Te compraste? Queremos escuchar las traducciones en línea que haces para no tener que leer los subtítulos. Dale, ahí la voy a leer, Ocran, la voy a estar leyendo. Voy a estar traduciendo. A La Serena, a pasar las fiestas. Ah, ya te vais por las fiestas patrias. Ya, pero igual buena, po. Estoy alistando la nave. Buena. Si ahí caché que subiste una foto como de un vehículo. Voy a intentar hacer algún remate a alguien. Cambiaste la foto. ¿Qué vehículo tenéis, Pancho? Voy a intentar hacerle algún remate a alguien, Porque no sé si va a ser con la F o con la E, ¿no he probado? Un Mini Cooper. Ah, qué bonito esos autos. Los Mini Cooper. Son súper bonitos. No sé qué botón tengo el cuerpo a cuerpo. El Mini Cooper es como un auto. Antes existía otro parecido, ¿no? Más antiguo, pero lo copiaron y lo hicieron más moderno, una cosa así. Si no me equivoco. Vamos a ver. No, tenía ahí uno que se había tumbado. Me podía haber pillado para rajarle. Tengo que mirar todo de la tecla. Tengo que mirar todo de la tecla. A ver, cuerpo a cuerpo, cuerpo, tumbarse. Melee. El viejo más poderoso. Vale, melee con la V. Estoy viendo un video de unos tipos que hacen gimnasio, que hacen pesas, que tienen como un canal grande. Y agarraron a un viejito un día en la calle porque estaban haciendo como pruebas pues, de doblar unos fierros y doblar unas cosas. Pues. Y apareció un viejo que trabaja en ventanas de aluminio. Pero un viejo así, un viejo. Pues. Y la cosa es que nadie podía doblar las cuestiones, les costaba mucho. Y tipos que van al gimnasio todo el día y cosas así. Pues este viejo viene y lo dobla al tiro. Pues, porque ya se hizo fuerza con la cuestión de las ventanas, de levantar vidrio y cosas así. Pues. Y el viejo lo invitaron de nuevo al canal porque lo pillaron en la calle un día y después lo llevaron ahora para hacer un video directamente con él, pues, para ver cuánta fuerza tenía. El viejo lo está pasando en todas las pruebas que le hacen, lo está superando a todos los cabros del gimnasio. Vale, me dicen que ahora nos vamos a ir a guerra terrestre. Tierra terrestre, me está iglesiando. Que dejen de desear, que tienen Warzone 2, perro.
Que tienen el Warzone 2. Yo creo que están todos ansiosos por el Warzone, quieren puro ver Warzone. Vaya, ¿dónde he pegado? Me intento pegar ahí a posta y no puedo. Me casi igual, la verga. Me quería rajar. Bueno, paso de largo. A ver si en una de estas pilla uno, tío. Pasa que es difícil en tercera persona pillar a alguien por detrás, Es difícil en tercera persona pillar a alguien por detrás, ¡Oh, cabrón! No, yo ya tenía uno ahí. Vaya Ricky, gracias por las 500, loco. Oye chicos, no, me siento como culpable porque me están mandando estrellas porque no es mi contenido, no, me siento culpable, perros. Qué pena, tío. Gracias chicos, gracias Ricky Álvarez. Y de repente no, yo le estaba mandando a Tyson. Pensé que era Tyson. Gracias Rinky Álvarez, muchísimas gracias. Rinky Álvarez Monardes, gracias por las 500 estrellitas en apoyo. Vale chicos, gracias. Ya haciendo los gilipollas y no aprovecháis eso con el helicóptero, tío. Saludos Cristian, ¿cómo estamos señor? Bienvenido chicos, gracias. Estamos viendo a Tyson chicos porque bueno, van a mostrar el Warzone 2, que es lo que me está interesando a mí. Ya mostraron el Modern Warfare, aquí pueden ver el gráfico, lo están viendo en tercera persona. No, nada del otro mundo, lo típico es muy parecido al Vanguard, así que no... Lo que me interesa a mí es el nuevo mapa de Warzone. Cristian Urrutia, Kevin Godoy, ¿cómo estamos? Ese modo de Warzone Mobile, no, este es el Modern Warfare 2 en tercera persona. Las termitas se ve que es lo más usado, Las termitas se ve que es lo que más usa la gente más que las empes. Mira, ya han pillado el truquito de quedarse agarrado con las paredes. Se ve que a la gente le gustan mucho las termitas, Aunque se puede ser un cabrón y poner minas. Voy a probar las minas, Las minas y a ver cómo se ven. Que las quería probar y no las he probado. Estas, las de Snapshot. Gracias Felipe por la 75, loquillo. Muchísimas gracias, mi amor. Pancho pone visa, eso. Quiero probar a tirar una. Oye, pero chicos, les comento, los que están, bueno, las personas que están llegando recién o que no cachaban mucho lo que está pasando. Miren, Warzone Mobile va a salir y va a poder jugarse en... Va a ser multiplataforma, va a poder jugarse en... El Warzone Mobile, perdón, lo voy a poder instalar en PC, en consolas y en celular. O sea, voy a poder jugar Warzone Mobile en tres plataformas distintas.
Que eso va a estar interesante igual para el Warzone Mobile. Va a ser bueno porque vaya a poder unir. Porque antes me acuerdo que, por ejemplo, la queja de muchos streamers o de jugadores era del tema de que habían jugadores de Free Fire de computador, ¿cachai? Porque era injusto, po. Pero ahora de alguna manera no sé cómo va a funcionar bien y está permitido, po. Los mismos creadores del juego lo permiten, así que... No va a haber que descargar emulador, yo creo, nada. Pues solamente llegar y jugarlo. El mobile me sirve, dice la Cami. Buena, Cami, pues ahí mira, capaz que nos topemos. Yo creo que lo voy a jugar y yo creo que le va a ir bien a ese juego. Yo cacho que le va a ir súper bien al Warzone Mobile. Lo que pasa es que se nota que no tiene accesorios esta verga. Mi intención total es poder jugar Warzone 2 y que sea bueno y bla bla, porque obviamente a mí me gustan los gráficos, me gustan los juegos más avanzados, pero si no resulta bien, me quedo en Warzone Mobile a lo mejor, quién sabe, no cacho. Vamos a ver qué pasa. Todo lo dirá el tiempo. Yo creo que de aquí a noviembre vamos a ver. Quiero puro avanzar, pues. A ver qué pacha. El Tyson te puede pasar un strike por usar su contenido. Sí, pero es que en realidad no está haciendo... O sea, el contenido que está haciendo es normal nomás, pues no es algo como... No sé. Tiene 8000 personas, yo tengo 32, o sea, ¿para qué me va a tirar un strike? ¿Para qué me va a reportar? No estoy afectando ni estoy... No soy como... No le estoy haciendo daño, ¿me entendí? No le estoy quitando gente. Esa es decisión de él, po. Sí, no me cambio de plataforma, Luis, yo sigo en Facebook. Me mantengo acá en esta plataforma. El Warzone 2 va a ser gratis, pero el Modern Warfare es más caro. O sea, es pagado, perdón. Vale, ya podemos ir a guerra terrestre. Ya, gente, pero hasta que no acaba la partida no podemos salir a otra, ¿vale? No dejan abandonar partidas que esta vez estamos. Bueno, no está mal para echar un lápiz. Hemos probado las cuchilladas, las climaciones y ahora vamos a guerra terrestre. Vamos a ver el guerra terrestre, que es el que más interesa, yo creo, de todos. Guerra terrestre. Vale, a ver. El Tyson, está jugando Tyson TV, que es un streamer español. Me gustaría editar este M4 que dice ya, a ver si se ve más grande. Esto ya son mapas de la guerra terrestre bastante en Warzone, ¿eh? Ojo, cuidado con esto, ¿eh? A ver dónde nos toca. Voy a coger este. Hostia, hay helicóptero y todo para pillar. ¡Quiero subir! Vale, mierda. No puedo subir. Es enorme. ¿Se puede abrir paracaídas como un cuarto? ¿What? Esto ya va a ser como un Warzone, cuidado, O sea, es enorme, Nacimiento sí se puede jugar, parece. Hostia, no, Manuel, lo sacaron. No sé si volvió, parece que lo sacaron. El Warzone 2 va a ser así, creo, chicos, también, ojo. ¿Este ya es Warzone o no? Tiene hasta claxon el lancha. No. Es multi todavía esto, sí. Deberían tirar el Warzone. Hostia, pues hay por ahí, Lo que pasa es que tiembla muchísimo. Espérate, me he visto despreciado. No sé qué caída tiene esta verga.
No sé qué caída tiene. Aquí habría que ponerse... ¿Dónde están? No hay redespliegue de estos. La bengala de redespliegue, pues qué putada. El sniper está haciendo cosas. Hostia, ¿que se puede subir contra los tejados o qué? Vale, puedes salir ahí los compañeros. Aunque lo han cambiado todo muchísimo, Ay, pero qué rabia. Llevo como 40 horas acá. Voy a hacer ejercicio mientras ustedes ven esta cuestión. Pues me falta. Tengo que hacer pesas y no puedo, digo. ¿Qué hago? Voy a hacer ejercicio. Veo después Warzone 2. Lo ven a donde el Tyson. ¿Qué hago? Me alata hacer directos así. Me carga estar ocupando videos de otras personas. Llevo 2 horas, 3 horas viendo esta cuestión. 3 horas. Muchas. Hostia, aquí hasta que uno se aprenda las casas y todo. Quiero subir aquí arriba, Joder, qué timing, tío. Ya habrá tiempo de ir al agua, ¿no? Si es bucear y todo el rollo. Got somebody up above. Muertos arriba. Creo que para Warzone esta M4 no va mal, Aunque me hace falta desbloquear. Mejor habré desbloqueado ya alguna mira. Tenía que darle más caña para desbloquear mira para jugar Warzone. Pues vale, por este daño no se sale. Volvió Revir, ya bacán para jugar en la noche, Revir. No me conozco las casitas. Quiero puro jugar Revir. El compañero parece. Está interesante, Esa pipa está buena. Es sorprendentemente grande esto, Got somebody in the building over here. Ah, qué buen pipazo. Buena. Qué buen pipazo. Es buen sniper el Tyson. Eso. M4 me gustó, está buena, está bonita. Qué loco, esto va a ser empezar de cero de nuevo. Las armas nuevas, el tipo de disparos, los timings, toda la cuestión del arma. Buena cosa, Riley, ¿cómo estáis? Oh. Atropellé a 3. Estoy por pillarme lanzacohetes porque hay mucha peña con los coches. El sniper, voy a pillar. No, aquí no me dejan lanzacohetes, tiene que ser o con el ligero. Bueno, voy a seguir con el sniper. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso, a ver qué por aquí. Hay un tanque aquí que no se está mandando a recoger. Los de game, vamos a poner en el IR, ¿qué pasa? Hostia, que vas andando. Por razón no me podías tirar. Toma. Uy, cómo lo mate, Uy, cómo lo mate. ¡Oh! Le dieron $500. No, 500. Por favor, saludos para mi mejor amigo Leonidas. 500.000 argentinos, ¿cuánto es? Hay uno desde el heli. Hostia, qué guapo esto, Ojo, qué guapo, Ah, ojo en el helicóptero. Qué genial la cuestión. Las armas del Warzone se... No, pues chicos, es juego aparte. No. Warzone 2 es aparte que el Warzone 1. Todo de cero. Es un nuevo juego, chicos.
es un nuevo 0. O sea, un nuevo juego. Madre mía, hago stop y no hay. Pues como salga aquí... Recuerden, los juegos independientes, apartes. Warzone parte de 0 nuevamente. Con Warzone 2.0. Vamos a ver cómo son los faros en Warzone 2. ¿Quién mueve en Warzone 2? No sé qué caída tiene este pinche sniper, tío. Hostia, por acá. No sé qué caída tiene. Lo cual es hasta cierto punto interesante, ¿eh? Están golpeando, parece, espera. Coño, más libre. No tengo ni idea de qué caída tiene ese. No tengo ni idea de qué caída tiene. Pero bueno, me voy a cambiar de clase y voy a coger la ligera. Vaya, no me ha tipo de... Voy a coger la de la ligera. Hay que tener en cuenta que ese es un sniper técnico. Sobre todo es un sniper táctico, entonces claro. Le tengo más bajadas las voces del rompiente. Bueno, vamos a por el sniper. Adiós. Ya, porque saquen esa cuestión y pongan Warzone. Vamos a ver qué más hay. Vamos a intentar ir a una zona más probada. Tienen todas estas zonas, o sea que están para venir aquí, ¿no? Es que igual encuentro que no tiene mucho sentido que se traspasen las cosas porque son juegos de verdad que son distintos, po. Vaya, hombre, qué timing. Yo sé que la mayoría quieren por el tema del gasto que hicieron, pues obviamente que debe ser doloroso haber gastado en skin y que saquen un juego parecido y que ya no podía ocupar porque el otro juego queda atrás. Po. Pero como les decía, uno cuando se compra skin en los juegos es para disfrutarlo en el momento y si en algún momento se acaba ese juego ya sabéis que no... Ya lo gastado ya está hecho, pues ya no podéis volver atrás. A todos nos pasa lo mismo, chicos. A mí en PUBG me pasó, en todos los juegos me pasó. Yo también en ¿cómo se llama? PUBG Lite también compré skin. De repente la única platita que me quedaba para el mes porque me sobraba era la ocupada en skin. Mira térmica de pasajeros. Hostia, cómo suena. Ya, bacán, Felipe, buena. Se va a poder jugar en la noche entonces, buenísima. Vale, churu. Esta venga por el otro tanque.
persona. Ay, Dios mío. A ver el helicóptero. Vamos para adelante. Ah, la guerra. Lo que no veo. Es que llega cámara de primera persona. Ghost Riley Simón, gracias por las 100 estrellitas en apoyo. Bueno, listos. Ya se viene Warzone 2, ¿no? No me digas esa peta en stream, ¿no? Creo que no, ¿verdad? Ay, qué terrible que se llamen tanto con Warzone 2. Vale, vamos bien, ¿no? Porque esta página tiene un problema. Parece que va bien. A ver, está gracioso, los vehículos y tal. El modo de cierre de zona. Oye, gracias Ghost Relay por esas 150, mi amor. Ghost Relay, gracias, mi amor. Te mamaste, loco. Ya después, ahora después viene Warzone y seguramente vaya al baño. Ya, pues, Viene Warzone, viene Warzone. Después de esta viene Warzone, dijo, ¿no? Tengo un calor que ni os lo imagináis. Aquí hay tantos PCs, tantos equipos. ¡Oh! ¡Qué calor! Y el Fianabriga te queda muy fuerte de frío. Me cago en leche frío. Por aquí. Ya, después de esta viene el Warzone. Por mientras voy a... Chicos, voy a hacer ejercicio por mientras, ¿vale? Chacho, te voy a pasar a visitar. ¿En serio, Pancho? Ya, pues. Pásame a visitar, pues, papu. ¿La M4 que tenía hecha? No tengo problema, ¿eh? Ah, no, vale. Si pasáis por la quinta región, nos juntamos una fotito. Listo. Mira por 4. No tengo absolutamente ningún problema, se lo he dicho a todos. Compresor. ¿Va a probar una mira por 4? Ya, chicos, por mientras voy a empezar el ejercicio para que después no me... A ver si qué tal está la mira por 4 los rifles. O no, voy a esperar nomás, porque si no después tengo que venir a ver Warzone, voy a perder tiempo, no. Si es que os ha bugueado, porque se me ha quedado pantalla en negro. Dale, dale, Pancho, perfecto, no hay problema. Me parece a mí que se me ha bugueado. Ningún problema, señor. Correcto. Vamos a tirarle para atrás y le doy a otra. Vale, a ver, pues aquí está.
Ahora sí me sale bien. Ningún problema, Iñor. Ayer nos juntamos con el grandote del Castro. 10 metros medía el Castro. Sea craseo. De una mala suerte, ya llevan 3 craseos, tío. Pero bueno. Ten en cuenta que esto es pre-alfa, lo que hay. Es que te traen hasta la bebida, ¿verdad? Solo falta que me traigan una pelota por cosa. Qué grande. Estaba yo diciendo, me hace falta beber algo. Y justo me aparece, tío, no sé. Voy a empezar a pensar, me hace falta 1 millón de euros. A ver si me lo traen. 1 millón de euros. Sé que se escucha raro, gente, tenerlo en cuenta, coño, ¿ves? Que hay mucho ruido ambiente, que hay mucha gente jugando, ¿vale? Invasión, Gran War, vamos a darle. Y ahora vamos a ver si puedo editar esta verga. Customizar, no puedo, nada más que el llavero, las retículas nada, progresión. Me había puesto culat antes para apuntar más rápido. No sé si va a estar bien. Porque la mira hasta desbloquearla por... En esta... hoy no la desbloqueo. Ni jugando todo el día. Vamos a probar ahora a ver... Tiene un poquito de nudo. ¿Para cuándo Warzone? Warzone es después de esto. ¿Qué hora es ahora mismo? Yo creo que es la 1 PM. Deberíamos de estar ya en Warzone. O sea que yo imagino que vamos a echar una más y se va, nos vamos a ir a Warzone. O incluso porque no busca partida nos van a meter en Warzone después de esta. Tengo toda la impresión de que nos van a meter en Warzone ya después de esta. Ella no busca. Tal vez por eso me ha crasheado. O sea que creo que... Bueno, se busca. Creo que vamos a echar una última aquí. Después nos llevan al Warzone, ya dijiste, perro. Que aprovecharé ese cambio. Aprovecharé el cambio para ir al baño. Estoy viendo. Yo con mi hermana parece, así que voy a tener que ir a ver. No, sí, llegó una hermana, espérate, voy a... ir al baño. Vengo al tiro. Vengo al tiro, chicos. Se ha metido una partida, ya está afectada por el poquito, ya ahí es la que haya y se acabó. Que ya de aquí nos vamos a Warzone y se vienen 2 horas y media de Warzone. Voy a dejar preparados. Permiso. De hecho, vamos a ver lo de el buceo. Esto es un pasote, gente, ¿eh? No hay que darle alguna tecla, simplemente miras hacia abajo y buceas. No sé durante cuánto tiempo puedes aguantar la respiración. Vamos a probar a ver si me empieza a morir. Esto es un enemigo, verga. Puto enemigo buceando. ¿Le puedo matar en el agua? Vale, puta, tiene una pistola. Que tiene pistola y yo no. Qué cabrón, llevaba una pipa. Ah, que sigue el otro dentro del barco, el cabrón. Que claro, como ahora se pueden abordar. Chicos, disculpen los fome del contenido de hoy día, cabros. Hombre, se va un poquito, me parece que muy meta no es la que acabo de hacer, Puedo matar, pero muy meta no es esta que he hecho yo ahora, Muy meta no es. Debería tener que cambiar un accesorio o algo, un cañón. Un cañón. Voy a buscar un cañón que le dé mejor el proceso y la pegamos ahí un edit.
qué caída tiene el puto sniper, tío. O sea, no le pongas peso, que si le pilles bien la caída de los snipers... ¿Qué pasa, choros? Ahí llegué. ¿Cuántas personas somos? 27. Ándate, vale. Cabrito. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer por mientras? Lagartijas, para calentar. Voy a hacer lagartijas. Espera, voy a hacer 3 veces 20. Y cambiamos a otro modo de juego que se llama Invasión. Ah, dejen de molestar a la gente. Me dan la orden de enseñaros otro modo de juego, gente. El Tyson quiere puro jugar Warzone. Esos gestos que tienen de pura ansiedad nomás, esas caras. Son como tic. ¿Eso que hace con la risa? Vamos a ver mientras... Está molesto, está molesto. Si puedo cambiar aquí algo. A ver, este cañón que tengo ahora. Mejor control y mejor retroceso que este otro. Este me da mejor control del retroceso, que es más corto. Y este mejor control todavía. Voy a probar. Está molesto, papu, yo soy psicólogo. Te llevo un millón. Dale, perfecto, traía el millón nomás, Pancho. Eso. Oye, Pancho, por favor, que sea en billetes de 20, porque yo siempre ocupo puros billetes de 20 nomás. Ya voy y vuelvo, no, mejor no. Es que ahora vino mi hermana a pasarme unas cosas para mi otra hermana, que tenía que, porque va a ser mamá y le trajo unas cositas, entonces me paré. Y de antes vino un tío, entonces hoy día, imagínate, no hubiera podido ni jugar si la Anaís salió. La Anaís fue a un baile de mi hijo que no pueden entrar, no pueden ni ser invitados a los colegios porque... Por la cuestión del bicho, parece. Tienen como espacios limitados y el colegio es chiquitito. No sé qué coño estamos jugando, ¿eh? Mi pasión es de que va. Ya, por mientras, chico, voy a hacer lagartija. Vengo al tiro. Voy a hacer 60 lagartijas y vengo al tiro. Algo por el estilo. Bueno, sniper y fusil de asalto. A ver qué tal tiramos. Así con este cañón va muchísimo mejor, ¿eh? Invasión. ¿Hay gente que está cayendo en paracaídas? ¿Qué para por ahí, campeón? Estamos ante algo desconocido, gente. Bueno, cuidado, ponela. ¿What? Hostia, se sigue yendo mucho el M4 este, ¿eh? Hostia, que también se entra por las ventanas. Cuidado. De hecho, hace busito. Hice 24 horas recién. Después tengo que volver y hacer 20 más. Y después son 3 veces 20. Pero la primera hice de 24 al tiro. Ah, un minuto de descanso. Voy a flanquear entonces. Un minuto de descanso mientras me excito con Tyson. Cuidadito, ¿eh? No sé de qué va el modo. Parece como invasión, parece como granada. No sé qué... ¿De qué verga va? No sé de qué vergas va, ¿eh? Mira, este es el Aidan. El Aidan. Lo está siguiendo. Vamos a pushear por aquí con Aidan, a ver si limpiamos este edificio. Que habrá gente arriba. Que creo que hay gente que se pasa por ahí. Son 30 segundos de descanso. No, yo tomo un minuto. Un minutito. Me dijeron 60 segundos.
Pero da lo mismo porque en el fondo uno descansa lo que quiere, depende del ejercicio que esté haciendo. Estos ejercicios que estoy haciendo voy al fallo en realidad, pues, todo el rato. La lagartija la hago al fallo siempre hasta donde llegue y hago un poquito más. Entonces el músculo igual se ejercita. Papu, a la polis chilena 100 por lado, dice. Haz polis chilena 100 por lado. Ah, ya te pusiste avanzado, papu. Vengo al tiro. Me he metido en su spawn, te puedes ir hasta el spawn. Te puedes ir hasta el spawn si quieres. Oye, gracioso está, ¿eh? Llegué. O sea, por ahí, fuera de ejercicio. Sí, po. ¿Y por qué no lo estoy jugando yo? Porque no lo tengo. Llegué. En el servicio militar, sí. Y el físico les cambia caleta a los que hacen el servicio militar, pues. Porque lo obligan a hacer ejercicio todos los días. Agua fría, todo el tema. Dicen que el agua fría también, el baño te ayuda un montón. Cuando te hacías ejercicio, si te bañas con agua fría, te ayuda a que la recuperación sea más rápida. Lo siento, Testine. No sé cuál es la ciencia de eso, pero... Qué buen pipazo el Tyson. Qué buen pipazo. Me gusta ver estos cabros, juegan bien. Vamos para allá. Sí, porque el servicio ahí manda tenéis que hacer caso nomás, pues qué le voy a decir, te pegan la patada en el culo, te castigado, te pones atrevido. ¿Qué pasa si le levantáis la mano a un superior ahí en el... Imagínate, te enojáis y le pegáis un combo, por ejemplo, a un superior. Te cosiste, ¿no? Te hacen pedazos. ¿Te dan una paliza o te castigan nomás? Como lié una de esas con el coche, plante la ametralladora y les pille de... No creo que te echen, po. ¿Te puede ir preso también o no? ¿O nada que ver? No cacho. Yo tengo que hacer bicicleta, pero estoy sacando la vuelta, dice el Marcelo. ¿Tenéis bicicleta estática en la casa, Marcelo? ¿O tenéis que salir a andar en bici? Hace rato que no ando en bici, está muy peligrosa la calle de miércoles. Anda muy rápido el auto. Aparte que es pura curva, subida. Igual es bueno hacer bicicleta. Cardio, puro cardio. Una Claymore, no me faltaba. Quiero puro ver Warzone. Voy a ponerle Tyson, te amo. Tyson, te amo. Comidita, acéptala, Tyson. Ay, Tyson, ¿por qué no me invitaron a mí al lado tuyo, mi amor? Comíamos juntitos. Qué buena, cómo lo atienden. Qué genial, loco, qué genial. Me alegro por esos chingumuchas que invitaron. Sí, estática spinning. Ah, esas son las buenas, po. Ah, me dio hambre por la recresta. Me dio hambre. Tyson me dio hambre. Bueno, Marcelo Matus, ¿cómo estamos, señor? Solo me falta un cenicero para tabaco. Chacho simple, resumido, cualquier condoro grave adentro se mancha tu hoja de vida. ¿En serio? Oh, te manchan la hoja de vida. Ándate, cabrón. O sea, estás obligado a comportarte como un soldado. Qué cuático. Bueno, pero está bien, pues si al final servicio militar es servicio militar. Servicio militar es servicio militar, pues.
Saludos, Anthony, ¿cómo estás? Oye, William Requena, tú eres seguidor del chino, ¿no? Yo me acuerdo que tú eres re tóxico conmigo, nada que ver. No te estoy confundiendo. Tú eres seguidor del chino Eric y del... Para siempre dice el Ghost Relay. Por tu foto. Recuerdo de algo malo, así como de toxicidad, de no sé. Oye, qué rica la pizza, Tyson. Tú también, pero la pizza está exquisita. Y tú también, Tyson. Tú también. Hombre, se agradece porque ahora nos vienen casi personas de guarda en directo. ¿Qué le pasó a esta silla? Cuidado. Ah, ahí está, ahí lo arreglé. Era un botón que tenía al lado. Oye, esta silla es muy buena, esta silla gamer. ¿Seguro, Williams? El calibre de las balas. Bueno, ¿era seguidor del chino Eric o nada que ver? Esa es la pregunta que tengo. ¿Era seguidor del chino o nada que ver? Porque solo hay, por ejemplo, en este caso, balas perdurantes. Ya vengo al tiro, me falta la última, chicos. Después de hacer pesa. Lo voy a dejar con facha o compensador. Mira, también es que es una mira por 4. Una mira por 4 también. Mientras más servilletas, esto es... Joder, madre mía. No, o sea, una vez jugué en contra de toda una partida. Es una empresa que sabe tratar a las personas, a los creadores que apoyen el juego, se traen a 200. En partida. Ah, dale. Meten un hotel de lujo. Perfecto. Nos dan de comer, de beber, hasta jugando en directo. Nos A cuidan. lo mejor parecía la foto, puede ser. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Oh, terminé. Después voy a hacer pesa más rato después de que termine esta cuestión del Warzone. Quiero ver el Warzone 2. Y a las 8, no, a las 9 empiezo el directo hoy día. La verga. A las 9 porque va a llegar la Naí y todo el tema. Ah, claro, no soy tú, no. La foto, es que la foto que tenéis de perfil es muy parecida al cabro que me toxiqueaba. Pero claro, no soy tú. Chamu, lo siento, te vas a llorar a Me meto perfil. Te parece escaleta, eso sí. También usaba lentes, la foto tenía esos mismos lentes grandes, así. Bonitos como tú, mi amor. Bueno, Marcelo, Matus, Goku. Ya, hice 60 lagartijas, ojito, ¿eh? 3 de 20. La primera 24, después 20, la última 19, la verdad, no le voy a mentir, la última 19. Te oigo. Ah, me pilló. Estos locos llevan caletas de horas en directo. ¿Me mata 26? 8074 personas viendo el directo del Tyson. Caleta de gente, este loco es muy grande. Creo que es un medón que importa para los puntos de las kills. Control de retroceso va mucho. El Tyson ya se hizo un nombre. De los 8000 likes. Sí, pues debería ya tener los likes, porque yo lo voy a poner me gusta. Ahí estamos. Tengo que ponerle me gusta, mira. No, la sentadilla me tocó. Antes de ayer me tocó sentadillas. La hice con 30 kilos. Estaba haciendo con 40 kilos, pero le bajé porque estaba muy reventado al final. Así que bajé a 30 y hago 5 series de 15. O de 12, hasta donde llegue. Si por ejemplo, en la primera hice 15 y después el cuerpo no me da mucho, llego hasta las 12. Después descanso un poquito, hago 15 y después 12 y así. Pero son 5 de 12 o de 15. Y la bajé a 30 kilos.
Al principio podía hacer nada, pues al principio, cacha, que hacía con 20 kilos y hacía 8. Hacía 5 de 8 y ahora estoy haciendo ya 12 de ¿cómo se llama? Vamos a jugar a tirar cosas. Perdón. 5 veces 12. Y al principio estaba haciendo 5 veces 8 con menos kilos. Es que es la falta de costumbre, pues, así poco ejercicio. En la pandemia no hice nada de ejercicio, pues. Nada. Y ahora recién estoy como... Llevo 2 meses y medio haciendo ejercicio, creo. Y recién estoy como bajando un poco de peso. Me estoy afirmando un poquito, ¿cachai? Y después ya... De aquí a 2 meses más, si sigo bien, se van a ir viendo como los resultados. Pero es lento el proceso, no es de un día, no de un mes para otro. Pues tiene que ser lento. O sea, es lento. Sobre todo cuando dejaste de hacer ejercicio por tanto tiempo. Sí, de a poquito, tampoco me, o sea, porque la mayoría como que se vuelven locos pensando que el cambio es rápido y no, pues también tiene mucho que ver con la alimentación. Por ejemplo, si tú sacáis musculatura y seguís comiendo grasas, seguís comiendo pan y cuestiones así, no se te va a notar el ejercicio, pues, se te va a demorar mucho más. Por eso hay que cambiar también la alimentación. Yo todavía tengo mucha grasa corporal en el... Tengo que bajar como 5 kilos, 10 kilos por lo menos. Que no quiero bajar tanto porque vamos a ir demasiado flaco. No me gusta estar tan delgado. Córtala. Ay, me pilló justo. Me vuelan ahí. ¿Qué diferencia era esta mucho coger Tyson, coño? Comer sienta bien, campeón. Sí, estoy en directo. ¿Cómo se llama el perrito? Hay 3 perros. Uno se llama León, Mini y Nagini. Tirando rachas. ¿Cómo no? El sniper este es táctico, miramos, muerto para salir de aquí. ¿Con escudo? ¿Y esta peña? Hala, chaval, y esa peña tan... Warzone 2. Warzone, no estoy comiendo palomitas. Para proteger los crates. Eso es que sí que era posta. Los que protegen las cajas estas. O sea que tiene que haber un ataque tocho ahí. Estos son esos nuevos bots. Bueno, hermosos. Vamos a ir en breve ya para guardarnos. $10 minutos y empieza Warzone 2, bacán. Bacán, yo estoy comiendo palomitas por mientras.
No sé editar, William. No sé editar y no tengo habilidad para eso tampoco. No tengo como cachativa para la edición. No tengo talento para eso. Lo he intentado, pero no, de verdad que no tengo habilidad. Ah, la mató, buenísima. Al doctor Lupo. Se me sigue moviendo mucho el M4, pero me apaño. Me apaño, que es lo que importa. Bueno, eso aquí se sigue subiendo para arriba. Madre mía, estos edificios son enormes, ¿eh? Jodas, hombre. Vaya, no, es una matarse. Tenemos un vector ahora, se va a matar. Allá va. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a bombardear a tope. Bomba. Triple. Ahí está Nubetol, machacando. Madre mía, lo coloca perfecto, ¿eh? ¡Ey, no dispares a mi trasto! Madre mía, qué masacre. Madre mía, qué masacre. Después mientras voy a ver si hay algo para comer para... Esto sigue subiendo. Va por un señor en el techo. No está muy bien puesto, digamos. No. Ha tocado. Ah, me han matado mientras estaba con el trasto. Ok, pero esto se va a acabar, señores. ¿No te lo dejan editar? Se va a acabar, dijeron que para guardar en el TV.
Ya se supone que viene Warzone 2 ahora, ojo. Good game. Oh, here, let me, I gotta change it all for you. So going into... Menos mal que no estoy ahí porque me hablan en inglés y me desmayo. Fusil de asalto. La Kilo o la Grau. Son fáciles de disparar con la Kilo y la Grau. Bueno, vamos para Warzone, vamos a ver. Warzone. Ah, qué bonito el menú que tiene. Me va a pillar a gusto. Vale. Vamos a ir a Warzone. Dame un segundito que voy a ir a mear. Muy necesario revisar aquí los controles. Voy a mear, dice. Vamos a ver. Sí, qué rico Marcelo, ¿no? Lo atienden ahí con pizzas. Sí, que en el Go, otro Warzone lo tengo en la E. Esto lo suelo tener en el C, yo. Armaduras en la G. Mejoras de campo. Pero la X es igual, vale. Igual. Chat de voz. Me gustó el tema del cierre de zona, man. Pues Me gustó gente, cómo va a ser el vamos cierre. con Warzone 2.0. Darme un segundito, voy rápido al baño, lo tengo aquí al lado, tardo literalmente 2 minutos, echo una miadita y vuelvo rápido. Y vamos ya con el plato fuerte. Vamos, Tyson. Te acompaño, Tyson. Mira, puras sillas ergonómicas. Si te fijáis, no son gamers las que tienen, pues atrás. Son sillas ergonómicas. Vamos a agrandar la pantalla ahora. A secarlo, eso, a sacudirlo. Vamos a ver qué tal está el modo, po.
Bueno, ya estoy. Ya Tyson, vamos. Hizo pipis. Tenía que ir al baño, gente. Uf. Que me estaba meando mi voz. Vamos a la primera partida de Warzone 2. Es en tríos, o sea, me va a tocar con 3 randoms. Con 2 randoms. Si la pizza está vacía, está caliente. Me queda. Me mata una pizza entera para mí solo. El sorteo lo voy a hacer el domingo al final. Me se haya enterado el domingo el sorteo. Battle Royale. $201 MS, ¿qué onda? Bueno. W2, gracias por los $2. Hermoso, Lucho, bienvenido. Gamer, bienvenido. Lucho, gracias por 1000 pesitos. José, gracias por los 50. Jorge, gracias por 1000 pesitos. Mira. ¿Ah? No han hecho nunca esto. Eso, ¿por quiénes han saludado? Charado. Con tantos que algunos solo tienen su nombre personal conociendo hoy. En el sonido del juego se escuchan muy bien los pasos y eso que las opciones de sonido no las he tocado. Me está dando hambre, a mí igual de tanto verlo comer me da más hambre que la cresta. Man. Las puedo cambiar. Porque los servidores están ahí, el evento es dedicado. Sí, pues, pero al contrario, pues no debería dar menos MS. Así les correrá como los dioses. Es que sale como que tienen 200 MS, pues. Por eso te decía que eres como raro. Debería tener mucho menos. Qué loco que no encuentre partida todavía. Oh. Oye, ¿todo esto se va a poder jugar con servidores dedicados? Igual está piola eso para los torneos que organicen. Porque el Warzone 1 como que no lo planearon para hacer servidores dedicados. Deberían haberlo planeado así, para los eventos. Ojalá que esos computadores que tienen ahí los dejen para hacer torneos. Me imagino que sí, po. Debe ser alguna inversión para poder organizar torneos y cosas así, ¿o no? Ah, porque está en el LAN. Mira, justo lo que dijiste tú, Reyes. Te busca el máximo de MS entonces. Estamos en LAN.
nos tenemos que esperar a que... Aquí se conecten todos, me imagino, ¿no? A que nos encuentre el lobby. Súbete el micrófono, que lo subo un poco más. Lo puedo subir un poquito más. Hola, hola, hola. Vale, yo estoy... Uy. Bueno, me queda un trozo de pizza, me lo guardo para luego. Saludos para Russo, ¿qué tal estás? De Dragon, bienvenido. Ya sé que ya empezó la partida, ¿sabes? Es como un bugueo entonces, pues te sale 201 ms. Y somos mucha gente, o sea, que no os preocupéis. ¿Ya habéis estado antes en Estados Unidos? Sí, en varios sitios. Sí, ya sé que están jugando algunos, gente, pero algunos sí, como yo, nos hemos ido al baño. Ya, si ahora mismo estamos 70 buscando partida, ¿vale? Ahora estamos 70 buscando partida. O sea, estamos 70 streamers esperando que se parte una lobby. Ah, qué buena, 70 personas ya esperando. Es lógico, donde es dedicado, hay pocos jugadores, tendrá que meter bot, ya que otros deben estar jugando, dice el Reyes. Ahora, Warzone 2 traerá bots. El FOU está igual que antes. Ah, coño, pues mira, hablando de FOU. Ah, qué buena que lo subió, así vamos a ver cómo se ve después en el juego, po. La rapidez de cómo se va a ver el movimiento y todo de los monos. Escucha, que se demoran en encontrar, o... What the hell were those vibes, bro? We hear the trailer. Más pizza, mira, le están trayendo más pizza a los tipos. Vale, ya estamos en una lobby. Yo hubiera sacado una caja, le hubiera dicho, páseme otra más, por favor, acá. Vamos para la primera Encontró partida. Michael, no venga ya aquí a avisar antes por Michael, oh. ¿Ya no van a haber más cajas de armamento? ¿En serio? Oh. ¿Y cómo lo voy a hacer para encontrar la arma? La encontró, vamos a ver qué tal el mapa, loco, a ver, veamos. Espectacular. Es como Caldera, es casi igual que Caldera, po. Aquí lo tenemos. Espero que no nos decepcione. Es enorme, ¿eh? Es parecido a PUBG. Se parece a caleta el mapa de PUBG al Miramar. El Michael Spoiler, Claro, sí. lo que pasa, también hay que tener en cuenta que las teclas están cambiadas. Igual al de PUBG, ¿o no? Igual al Miramar. Igual, idéntico. No, creo que no es pero ahora. Ah, qué buen tiro. El Tyson lo ha matado caleta de rato a veces al Code Next. Lo ha matado un montón de veces. Ya el movimiento de la arma es muy parecido Your voice chat and microphone device. a los otros juegos. Vale. O sea, el otro Warzone. No va a ser tan difícil adaptarse al modo. El desplaqueo, ¿vieron cómo se ve cuando desplaquea el tipo? Me gusta eso de los puntos que aparecen cuando matáis a uno. Doble kill, está bonito. El menú a la derecha abajo también está bonito, está Lo que piola. pasa es que tendré que seguramente cambiarle luego las teclas cuando estén en castellano.
Para jugar con el Warzone. Aparece entre Viña y Concon, claro. ...102 personas juegan en el lobby. Un servidor para 102 personas. Ahí lo mató el Next. El Tyson hizo un latigazo, ¿se dieron cuenta el pipazo que pegó? Eso es lo que yo les digo, el latigazo, que pipiáis y cuando llegáis al punto de ver al enemigo como que te va pasando por la mira, apretáis el botón, pum. Es rápido, un movimiento rápido. Pasáis el mouse por encima de todo y cuando llegáis al momento de pasar por el enemigo, soltáis el disparo. Pero es un movimiento rápido. No sé, como que pescaron PUBG, Battlefield 2 y Battlefield y Warzone 2. Claro, una mezcla de todos los juegos. Ya, pero está rico el mapa, me gustó igual. No está malo. Tiene harto desniveles la roca, no es tan abierto como el Caldera. Pues el Caldera es partes planas, y ese es el problema de Caldera. Acá tenéis coberturas, tenéis donde meterte. Si te disparan a campo abierto, te podéis meter debajo, hay uno negativo o cosas así. Eso era lo malo de Caldera, po. Sí, pues harto campo abierto, pero es lo bueno que tiene cobertura. No tanta, pero tiene un poquito más que el Caldera. Si te fijáis, el Caldera eran campos abiertos, cuestiones, por ejemplo, no sé, pues para la parte de pick abajo, ¿dónde te voy a esconder en pick cuando ibas bajando en los campos abiertos? En ningún lado, porque vais expuesto total. Acá están estos negativos, por ejemplo, abajo del Tyson te podéis meter si te están disparando de atrás, po. Al frente, mira, al frente a la izquierda veo que hay como un lugar bien abierto, que ahí ya si te pillan en ese lado ya jodiste. Si te pillan con el sniper ahí te valiste. El latigazo de Tyson. Po. Vale, señores y señores, está a punto de empezar la partida. Envidias para el mapa, sí, pues a mí me preguntaron. Ya vamos a ver una pura partida del Tyson, chicos, porque yo voy a comer después y quiero conocer el mapa nomás y ver cómo se funciona el mapilla. Y después voy a prepararme para el directo a las 9 porque tengo que hacer ejercicio, bañarme y meterme al directo. Ya va a jugar el resurgimiento. Ah, qué bueno. Está bueno ese misil. Oh, no lo mató, me está diciendo un misil, po. Está bueno ese misil, me gustó. Hacia arriba. Vamos, Tyson. Algunos están picados, como veis. Hostia, qué curioso el avión, ¿no? Feo el avión. Parece de juguete, po. Se empieza con 2 placas y otras 2 extra. Bueno, que el... La jabalina. Las misiones, ¿cómo se ve? Cada uno se está tirando a su puto rollo, gente. Toca con un... fin. Hay chat de proximidad, o sea que... se puede ir a los enemigos hablando por la chat de voz. Bueno, gente, nos toca ir a voleo porque esta peña, cada uno se ha ido a la moguería. Me ha tocado con 2 randoms. Me ha tocado con random, dice, están en el mismo lugar que él. Ah, la forma de lootear, ojo. Sí, interesante, hay que lootear como en el PUBG. No salen las cosas de la caja como en el otro. Eso te va a hacer perder un poco de tiempo. O no sé, a lo mejor no. Mira tú qué raro esto. Máscara, dinero, un M4. M4. Balas, pues no sacó las balas.
Y ahí tiene una MP5 y una M4. La forma de lootear Un poco extraño esto, ¿eh? es como cambiado PUBG. bastante. Palitos de sniper también se cogen. Dinero. Me gustó. Va a ser un cambio acuático en el juego. ¿Qué tal el mapita, Ángel? Recién estamos empezando a verlo, pero está bueno, se ve bien. Es parecido al PUBG. Vale, primera kill, me mataron. No sé quién es el que me ha matado, pero Dios. Es un bot ese, pues cómo iba a estar pegado así, güey. Yo he pillado aquí al pobre loteando. Ah, a lo mejor estaba looteando, claro. ¿Qué coño tengo aquí en el 3? ¿Qué es eso, tío? Tengo una perspectiva. Me cago en puta racha abajo, ¿no? ¿Qué es? Parece de plástico, ¿no? El avión. Hostia, que suelta 1, 2, 3. Es parecido a Caldera, pero para los que juegan PUBG se van a encontrar que es mucho más parecido a los mapas de PUBG. Furia de batalla. A los que jugaron PUBG van a encontrarlo mucho más parecido a esos mapas. El Caldera no es tan parecido al Caldera porque las casas, mira la forma que tienen. Son iguales a las de PUBG las casas, así eran. Hay un mapa bien chiquitito en PUBG que es bien parecido a esto. La misión es matar al team de Tatman, que está ahí arriba. Eliminar. Ah, mira, tienen que matar al mismo que mató el Tyson al principio. ¡Oh! ¡Y los autos, cacha! Está la barra de la sonido del coche. ¡Qué genial! Es PUBG, esta cuestión es igual. Es Warzone PUBG. El sonido del vehículo está espectacular, me gustó. Está bueno, está bueno. Creo que acá se vienen nuevas aventuras de buena manera, chicos. Está bien bueno el juego. Fuertes abiertos. Ahí es donde se consigue el loadout. Vale, parece que el team de Tatman está por aquí abajo. Si viene la denuncia por plagio, dice Locran. Capaz que lo hagan. Chachén, en Warzone 2 vas a comprar armas sueltas. Supongamos que tienes un arma configurada, esa arma la comprarás. Ya, igual es justo, pues justo, mejor. Oye, el recoil de la arma es malo, ¿eh? Granada, a ver, vamos a ver si se la come. La tiró buena, ¿eh? La tiró muy atrás. Tiene a 2. Bueno, el Tyson ahí bajó 1. Ah, el Tyson tiene de casero ese cabrón. Abatí a uno y el otro me ha batido. Oh, qué paja. El colega no está aquí. Ahí llega el verde, pues el verde lo puede ayudar. Está disparando a eso, que se vaya para abajo nomás. No lleva a revivir. Quiere rematar. Y el otro es que no están jugando. Es que me ha tocado el 3 que no están jugando en equipo. El verde no tiene ninguna intención de ayudar al Tyson. O está más preocupado, enfocado en pelear. Ah, es que está peleando, ¿no? Está peleando, está jodido. El tipo está jodido. Pero tío, ven, cabrón. No, tiene uno al lado el Tyson, en la derecha. No, está jodidísimo. Está jodidísimo. Vamos a ver el gulag, vamos a ver el gulag. No te puedo creer. Es que no están jugando en equipo, tío. Tyson es un grande, perro. Tyson es un grande, se dejó morir para ver el gulag. Vamos a ver el primer gulag. Warzone 2. Me gustó el juego, me gustó. Nos vemos, Williams, cuídese. Choca si se desarma el auto. Qué raro el gulag. Ah, no, todavía no parte peleando el Tyson. Desbloqueada. Llave de la celda. ¿Qué es esto? ¿Qué verga? Tiene que buscar la salida a lo mejor, ¿o no? ¿Perdiste? Derrota, el enemigo ha escapado. ¿Cómo ha escapado el enemigo? Ah, porque controla la llave de la celda, por lo mejor tenía que ir a buscar una salida, po. No me he enterado de nada del primer gulag. Ahí lo pueden revivir, el verde lo puede revivir. ¿Cómo me compran los compañeros? Ah, hay tienda.
Se la marque, carepalo nomás. Y si no lo reviven, que le vaya a hacer pipí en su silla. Claro, pero tienen gente por ahí. Y esta gente con la que me ha tocado jugar esta partida no está viendo aquí. No. El verde y le tocó con puro... No, de verdad que tienen razón, estaban jugando lo que querían. Pero no sabía dónde tenía que ir. La moto es bien parecida a la otra del Warzone 1, es la misma en realidad, po. Pero el sonido de los vehículos es distinto, ¿no? Gasolinera para el coche, Siento que es más real. Allá encontró un carro este cabrón. Este no tiene ni dinero. Ah, tiene 200 pesos. ¡No! ¡Se lo cogieron! ¡Ah, pero qué pájaro! Esos tipos en directo en la casa deben ser unas máquinas. Y jugando ahí en línea, o sea, perdón, en el lugar, son un asco. Me ha tocado con unos que vaya tela, tío. No me he fijado, pero estaba fijándome en muchas cosas. Como es nuevo, miras en muchos sitios a la vez. Vosotros lo veis en más fácil también ahí de casa. Esos son los influencers que llevaron porque ni siquiera juegan Warzone, yo cacho. Se aprende poco a poco. Que vaya a tirar eso, que le tire la pizza en la cabeza. Saludos Alejandro Catalán, ¿cómo estamos? Le voy a escribir eso al Tyson. Una llave lo que se perdía porque no me he enterado. Me hubiese leído lo de llave, no sabía de qué iba. No, me ha tocado los del emparejamiento para más gente que ni siquiera habla por el micrófono. Porque aquí... ¿Qué tecla está? El micrófono. Malísimos los tipos. En la Z, ahí no iba. Ya está puesto el voice chat. Playset 29, vamos a darle otro y que me toque otra, que me toque mucha gente, tío, porque me ha tocado... ¿Cuántas personas invitaron que se sale y busca partida como si nada? Y te toca con estos, con gente que no usa ni el micrófono, pues no se puede, tío. Ah, 70 personas buscando... No, mínimo player 70, eso. Ah, ¿le encontró el tiro? A ver con qué me toca ahora. Encontró de una. Mi squad 1 de 3, me toca sol. Buenas, Saúl, ¿cómo está, señor? Hay que ver la última. Ahí después dirá que le faltó como compañero Chacho la liga. Ahí va a decir, se lo dijo recién. Tengo que traducirlo. Chachín, los tipos que llevaron son puras chalas, son enteros malos, dice el Michael. No, pues si Warzone 2 es de estos chicos nomás. Lo invitaron a streamers que juegan Warzone y a influencers. De hecho, de Chile fue una niña que se llama Caprimint que no juega Warzone. Ella no es shooter, no es de juego. De hecho, juega con el Draculín y con el... Hasta el... ¿Cómo se llama? El que ocupa como una cuestión en la cabeza, ¿cómo se llama? El delantero. El delantero, el que más juega Warzone o que jugó Warzone en su momento y no lo invitaron, deberían haber invitado a él. La Caprimint no es jugadora de Warzone, po. Pero están invitando influencers y están invitando jugadores de Warzone. Con todo el respeto, obviamente, porque obviamente la cabra es conocida, pero el tema es que siento que deberían haber invitado jugadores de Warzone, pues, es lo más lógico. Ahora yo no sé qué contactos tienen, pues. El delantero, por último, lo hubieran invitado, que él juega shooter, él juega counter, juega varios shooters. Porque claro, va a parecer, parece completamente un juego nuevo por el tema del roteo y de todo. Y habrá que ver. Marketing gratis, los influencers. ¿Por qué todos hablan menos los que me tocan conmigo? Sí, pues la invitación al final es parte del negocio, pues. Imagínate cuántos ojos viendo esto, papu. 8000 personas al Tyson. El Lamir deben tener, o sea, el Lamir, el Mirrey deben tener la misma cantidad de espectadores en este momento. Tienen más que los mismos de Modern Warfare. O sea, venden más que los de Modern Warfare estos chicos. Ellos venden mucho más. Streamers independientes venden mucho más que una marca, los conches. O sea, en el tema de espectadores, de gente que los va a ver. Yo quito la marca y a ver qué hacen ellos. Parece que se quiere tirar a No. Warzone Mobile se va a poder jugar en distintas plataformas. Los otros no. Los otros son juegos aparte.
Warzone Mobile se va a poder jugar en PC, lo vaya a poder instalar en computador y en consola, además del celular. Eso es, no es que el Modern Warfare 2 o el Warzone 2 se pueda jugar con el de mobile, no. Buena. Buen headshot. Claro, están disparando, pero no sé a quién disparan. Chaleco de 3 placas. Hostia, se lotea el chaleco de 3 placas. Vale. Se ve que son bots simplemente aquí defendiendo las casas también. Escopeta. Ah, qué bueno, te podéis quedar quieto un poco. Sí. Nada de fragmentación ya tengo. Placas. Acción de R, la llevo. Estamos pues en el borde por el Sarin. Marca enemigos por ahí abajo. I down one. Derecha, ¿qué pasó? Oh, casi lo matan el Tyson. Menos mal que se corrió así, weón. Oh. Ese loco es bueno el que está al otro lado. Buena. De nuevo se encuentra con el Codnex. Lo ha matado todo el rato el Tyson ese cabro. Desde que estoy viendo el directo, que llevo como 4 horas con ese manga, lo ha matado a ese cabro. Estoy desenchufado, ya no me dejan jugar mucho, dice el Alejandro. Está bien, pues Alejandro. Hay que, ¿cómo se llama? Hay donde manda la capitana. Se le movió, le cambió de posición a la izquierda eso. No, ese es bueno, ese cabro es bueno. Al agua, pato. Pues tenemos problemitas, porque entre... Qué buena. Lo batió, tiene que subirle eso. Entre la tipa esta que no habla y nosotros disparando y ni siquiera marca. ¿Pero por qué pone marcas? ¿Qué quieres que te diga? Es que no habla. Que si no hablas, yo no voy a ir a revivir a nadie si no me habla, tío. Ahí se comió la que le tiró. Está interesante el juego, es como... No tiene nada que ver con el otro Warzone. Sí, no hay nadie, tío. La movilidad que tiene... Y no se ve lento tampoco, no es como que... Va a ser mucho más táctico, eso me gustó. Ahí vamos a tener que jugar más inteligente cuando estemos jugando Warzone 2. Juntos, ahí vamos a tener que andar juntos, ahí el rucheo ya no te sirve mucho. Nunca tenéis que jugar a lo PUBG. En el PUBG tampoco podéis ruchar a lo loco, po. No sé qué coño me quiere marcar el tipo. A no ser que un equipo sea muy malo al otro lado, te lo bajáis, pero si te tocaban dos tipos buenos, estaba ya hasta el loli.
Un escuadrón. No para de poner marcas y yo no veo a nadie. Sacar el muteo, dicen. Ah, ¿verdad? Pues los tiene muteados. Están rayando muchísimo. Una caja de placas de puta madre. Ah, el Tyson juega muy lento. Me pone nervioso. Estaría avanzando ya. Pues imagino que los otros se han pirado. Es muy de posicionarse. Yo iría a revivir a mi compañero hace rato. Ah, pero ya lo revivieron. Ahí mató a uno. En el gulag. Qué bueno el tema del paracaídas. A ver, vamos a ver cómo funciona. Se fue a ruchar carepalo. Ahí. El sonido está rico también del paracaídas. Esto lo que hace falta pues, es gente con la que hable. Gente que hable, tío. ¿En serio se va a poder escuchar? Eso está bueno, ¿eh? Pero si usan Discord no se va a escuchar, po. Los FPS es importante, no ha aparecido como se... O sea, no salió cómo se ve con los FPS, man. A ver, espérate. Creo que no me puedo llevar las balas, sino se lleva de otras. ¿Qué dices? O sea, que te lleves, tienes que llevarte solo la munición que utilizas. No tengo ni idea, Roberto. No, el Warzone lo van a poder jugar todos cuando salga. El multijugador sale primero porque obviamente el... Tienen que venderlo, pues tienen que hacerlo. Él como el... Lo han cambiado muchísimo. Donde desbloquees la arma y todo, pues. Vamos a ver qué se puede comprar en las tiendas. Puedo comprar armas. Armas disponibles 10. Se compran las armas con el dinero que pillas. Mejorar armas. Viene un barco. Un bote. Ahí llegaron. Ese me abuela el Mirrey. Llegaron a pelear con otro. Flash, métele flash para adentro, vamos. Ahí lo bajo. ¡El Kesto! Mataron a Kesto. Tenía pinta de full rush ese. Y era Kesto. Con una torreta delante, detrás. Pues el pobre Kesto se ha muerto. Yo le he roto y la mata a la otra. Sí, vuelve el Verdansk en el mapa, en el nuevo. O sea, en el Warzone 2. Hay mosquitos y todo eso. ¿Este será gratis en consola? No. Ah, sí, pues sí. Va a ser gratis. Todos los Warzone van a ser gratis. Esos tipos son bots los que matan porque de repente no aparecieron nombres. No sé si te fijas ahí. Ese era un bot, parece. A lo mejor era para rellenar como la sala. Jeringuilla médica, me la llevo. Ahora vamos a jugar un bounty. Que lo tire por algo, ¿dice esto?
Bueno, el sensor me gustó. Son bots esos, po. 9-16 aquí. Acá el sensor va a ayudar harto, chico. Acá sí, en este modo, en este juego, en el Warzone 2, te va a ayudar harto porque como es lento, andar con sensor va a ser súper útil. Es lo que siempre deberían... Yo el tema de la inyección... No sé para qué la pusieron. Este se ha ido solo a cazar a alguien. Va a costar adaptarse a este modo en... Después de venir del Warzone con inyecciones, del Warzone 1, a meterte a este juego que es más lento. El Tyson tiene suerte porque nunca se acostumbró como a andar haciendo slide cancel todo el rato ni moviéndose en zigzagueo. No le va a costar. Pero los que ya nos acostumbramos a movernos, a andarse deslizando, no estamos GG. Nos va a costar. Se pasó 10.000 personas, sí, 9.448. El tipo todavía sigue bien posicionado en el tema del Warzone. Nunca dejó de ser el de los grandes. Aparte que entrega harto contenido. 10.000 espectadores caleta, po. Buena. Lo bajó. El Antrax. Se nota la experiencia del Tyson y que no usa trampa. O sea, se ve que el cabro es bueno jugando. Táctico. No es sorprendente el estilo de juego que tiene porque no es muy rápido. O sea, no lo podéis comparar con tipos que se dan vuelta rápido. Y después se dan vuelta al otro lado. No, pero el cabro sabe lo que está haciendo. A cada momento sabe lo que está haciendo. Una experiencia por todos los años que ha jugado COD. Ahí la vendió, pero bueno, se le metió. COD Next. Ese le aparece a cada rato, weón. Justo que lo estaba tirando flores pasa eso, no, pero eso son cosas que no se pueden adivinar. Debería haber tocado con alguien que hable en español. ¿Cuántas bajas lleva? 2. No entiendo el tema del lobby, o sea, del gulag no lo entiendo todavía. No, ya se fue la cresta. Se fue la BR, sí. Tengo el chat de modo activado, gente. Es muy diferente, sí, lo encuentro muy diferente al 1. Lo encuentro demasiado distinto al 1. Yo oigo a los enemigos. ¿Ves? Está activado. Yo a los enemigos los oigo. Lo que no oigo es a los compañeros. Y eso es bueno igual para todos porque vamos a empezar todos desde cero y eso es lo importante, que nos va a dar la oportunidad a todos de mantener un buen nivel si queremos. Desde el principio, yo el Warzone 1, por ejemplo, lo empecé a jugar en la segunda temporada, no empecé al tiro. No sé si en la segunda temporada o en el segundo pase, no me acuerdo, pero la cosa es que ahora, si nos metemos de uno de cabeza en el juego, nos va a ayudar a mantenernos a buen nivel, pues, a todos los va a ayudar a mantenerse a buen nivel. ¿Y por qué? Porque es distinto al otro, po. Y a mí ya me sale pute también. Si os fijáis, a mí me sale que está puteada también. No sé por qué es, porque yo no tengo nada. No sé decir, gente. Y no sé cómo se desmutea ahora mismo. No veo un botón. No veo un botón para mutear o desmutear ni nada. No, me tinca que... Estás en push to talk, por eso no se escuchan. Push to talk, que es cuando yo presiono la tecla, me oyen a mí hablar. Yo cuando pulso Z y hablo, me deberían de escuchar, pero a mí, por ejemplo, me sale con el icono de que muteada está ella.
O sea, que no sé decir. No sé decir. Es que aquí estos de Activision tienen 50.000... opciones. Hola, 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 Max. Hola, hola, hola. Se reemplaza Francisco. No, sigue, perdón, sigue. Continúa, solamente que van a ser 2 juegos aparte. Warzone 1, Warzone 2. Yo me voy a cambiar el Warzone 2. Hi. Hey, I got problem with the voice chat because I can't hear my team. I can hear enemies, but not my team. Hostile bomb drone is active. ¿Qué le dijo? ¿Que no le están hablando sus compañeros o que no tienen audio? No, I can hear enemies talking. ¿Este? Sí, sería entretenido, Polo, si lo ponen a jugar con mi rey, sí. Si deberían hacer eso, pues deberían haberse metido todo en el junto, pero los tira random. This is PMP. This one? Yes. Yes. PMP are my headset. Okay. You hear me now? I'm dead. I think I can think. Okay, thank you. Si cambio del push todo, cada vez que hablo me oyen todo hablar todo el rato y la gente está restricted. No tiene nada que ver. Es que tener en cuenta que hay 50 dispositivos de audio distintos, ¿vale? Hay 50 dispositivos de audio completamente distintos. ¿Qué es lo que se ve a la izquierda? ¿Es como un casco? ¿Por qué se ve así el casco de la mona? De hecho, puedo hacer equipo con nada, como está haciendo Win. El problema es que nos han puesto a todos separados. Vale, es lo que hay. ¿Sabes? Yo no sé quién está suelto, quién no está. Que estos parece que estaban jugando solo, pero no se estaba con otros dos. Gracias, Polo. Vale. Vamos a nuestro paso nomás, pues chicos. Si crecemos, crecemos. Si no, Entonces, no te sé decir. se intentó y se vivió por lo menos algo. A mí lo que me sale, la que está silenciada ahora mismo es la chica. Yo me alegro que les toque a estos cabros. El Tyson es grande, pues el Mirrey también. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué podéis decir en contra de eso? ¿Te lo merecen 100%? Ahora la zona se transforma. Han hecho un contenido súper bueno esos cabros. Pero es cierto que parece que no hay la dos. Porque se supone que se Yo soy feliz igual con lo que me tocó, chicos. Soy feliz. De estas de aquí y te dan el logado. Tal vez nunca llegué a tener 1000 espectadores, pero siempre tuve harto apoyo de la gente, así que Gente con la que poder verlo bien. soy más que agradecido y feliz de lo que me tocó. Es que si pongo micro abierto, esta gente habla otro idioma, estoy molestando.
I didn't test it. I think it could be because. So you have them self-muted? Oh wait, that's not your team anyway. Yeah. So you won't be able to hear them. Oh, this is my team. I started playing the match with them. Oh, this is your team? Yeah. Gracias, Francisquito Vera. Menu? Yeah, the menu. Yeah, but I was looking for... Hola Mario, ¿cómo estás? I was looking for your team menu. Voice chat. Speakers, voice chat, audio device. I'm gonna set it all to... Try that. Try. Enemies deployed a bomb drone. And I hate how long these names are. It's supposed to be their actual microphone, not your thing. Okay, fresh. Hola, hola. Sí, hola, hola, hola. Voice chat, device, that. Oh, wait, right. Audio. Wait, where's it? That's what these. Va a ser demasiado táctico este juego. Todo lo que he visto es resaltar el realismo, lo que es contraproducente a la agilidad del juego. Claramente no les va a gustar a todos, va a ser ventajoso para los que tenemos un poco más de tiempo para jugar por pega. Va a ser más ventajoso para los que tenemos poco tiempo. Sí, pues eso es lo que yo decía, Polo, que yo siempre voy a preferir que tengan todas las mismas ventajas a que sean unos pocos los buenos, porque al final eso es lo que pasa con el movimiento que había tanto slide cancer y inyecciones. El que domina eso, domina el juego, po. Y al final no pasa a ser más táctico, pasa a ser full rush el tipo y mata a los que quiere como quiere porque no les pueden disparar, no le alcanzan a disparar, entonces ahora va a ser mejor para todos los que tienen poco tiempo para jugar. Y eso es mejor para la mayoría, pues, para la mayoría de las personas que juegan. Yo no sé si era... Yo escuchaba a los enemigos, así que yo pienso que escuchando yo a los enemigos por el chat de voz era cosa del problema, el problema era de otros también. ¿Vale? O sea, yo pienso que la cosa era de nosotros. No tenía nada que ver conmigo. Sacaron algunas cosas en comparación al Warzone, sí, sacaron la caja del loot, ya no podéis comprar caja, ahora tenéis que comprar las armas tú mismo en el carro. Ah, el stream es en inglés. El movimiento ese del slide cancel también lo sacaron. Gracias por los 20 besitos. John, gracias por los 5 cats. Los 7, perdón. ¿Qué le pasó al pasadito? ¿Juega a quién, Claudio? Ah, al... Tyson, que se escucha mejor el stream ahora. Tyson. Si no han tocado nada en stream, Te traen comida pero no te recogen toda la mesa, cae, Claro, en el chat de proximidad que hay se oían los enemigos hablar. Se oía a los enemigos hablar. Esto recordar, esto va a ser nuevo y pues esto ahora es ir pillarle el tranqui y demás. A ver si suerte ahora me puedo comunicar con la gente. Y si nos podemos comunicar puede ser otra historia. Porque aquí es que no puedo saber. ¿Quién está online? Porque me gustaría poder buscar aquí a alguien.
Ah, que se puede editar esto. ¿Verdad? Estoy comiendo arroz, chicos, perdón. Lo que no sé es cómo se ataque friends. Añadir friends. Bueno, chicos. Claro, pero esto da por idea Activision, nos irés ahora mismo. Que no. Ya, se acabó. Tyson, gracias por ayudarnos con el directo de hoy. Gracias, Tyson. Disculpa por haber ocupado tu rostro y tu juego este día. Lamento mucho. No me gusta hacer eso. Chicos, nos vemos en la nochecita. Gracias a toda la gente que acompañó. Muchísimas gracias a todos los que apoyaron. Ya vimos, el Modern Warfare 2 está bueno. Lo que me gustó, lo que me da una esperanza también, que me va a ayudar a lo mejor a hacer crecer la página y para poder compartir con otras personas, a lo mejor con gente que juega mobile, que son seguidores hace tiempo en la página, va a ser el tema del Warzone Mobile, que se va a poder jugar en PC, consola y celular. Vamos a poder jugar en tres plataformas el Warzone Mobile. Que eso nos va a dar una oportunidad a todos también de poder juntarnos, poder participar, podemos hacer torneos, podemos hacer hartas cositas entretenidas que no está para nada mal. Imagínense organizar un torneo de Warzone Mobile y que puedan jugar todos. Los que juegan en teléfono, que son seguidores de la página, los que juegan en consola y los que juegan en computador. Imagínense qué bonito sería. Ya, eso está bueno. El Warzone 2 me gustó porque hay que probarlo. La forma de jugarlo va a ser distinta. Va a ser más táctica, vaya a tener que buscar más ángulos, como en todos los juegos shooters, como corresponde, como siempre tiene que haber sido la cuestión, porque este Warzone el 1 igual fue súper raro, po. Siempre le dio más ventaja a los tipos que jugaban en computador y con control, que a los de PC o a los directamente de Play. Así que nada, pues. Gracias, chicos, los que acompañaron, y ahí vieron los directos, vieron cómo se juega y todo el tema. Va a estar entrete el cambio, así que para noviembre ya vamos a tener cambio brutal en la página. Warzone 1, ya nos despedimos. Esta semana vamos a jugar bueno, este mes, el próximo, vamos a hacer los últimos meses que lo jugamos. Y de ahí yo me cambio, sí o sí. O me voy al Warzone Mobile o me voy al Warzone 2. Vamos a ver dónde nos conviene más. Vamos a elegir el que tenga más aceptación por el público. La gente va a mandar esta vez. ¿Vale? Eso, chicos. Un abrazo, cuídense. Nos vemos, Michael. Chao, gente. Chao, chicos. Nos vemos. Los voy a hostear. Vamos a ver dónde los mandamos.